las gatas novatas que se arrebatan. Amaneció feliz, que vuelva y se acueste. A ver, Máximo va a sentar bien. Buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecieron? Qué bonito verte con Hola, mamacitas. Bien. Qué lindas todas, ¿cómo están? Qué buen look. ¿Qué lo que es, Malmi? Pero qué hermoso ese cabello, Mare. Gracias. Oye, Mare, esos movimientos de cintura, ¿dónde los aprendiste? ¿Qué te diré? Yo le aprendí fue la carita, Una Mare. amiga me Contigo, enseñó. Austin, ¿verdad? PR en ¿Por qué la la mueves? casa. Yo creí que La Mare carita era de Mare nueva. cuando baila. Me siento bien Ay, rara me sin abrazó color. a mí. A ver, sí, porque de verdad que hace mucha calor. No hay Yo break. me cansé con el paso sensual que hice. No se escucha el audio de las mujeres. No se escucha. Queremos los Baja detalles el de cómo audio. pasaste con amor. Lo veo ensolado o bronceado. Amor, cuenta, ¿qué pasó allá? Cuidadito. ¿Qué pasó? Oye, amor, cuenta con lujo y detalle. Cuidadito, amor, cuidadito. Muchas cosas muy interesantes. No digas, no digas. Ya él les contará su versión y luego yo les contaré la En mía. la casa hablamos, en la casa hablamos. Por interno, por interno. Se ve que cogiste sol, se ve que cogiste sol, Mira esa carita. Está bronceadita. Miguel tampoco se queda atrás, está como rojito. Corazoncito. Qué bonito. Corazón. ¿Qué corazón? ¿Qué? Porque ya se fue Andreina, piensa que puede hacer corazón con cualquiera. Gracias. Renier, qué bacán verte así como más casual, me gusta. Modela, modela. A ver, una vueltita, una vueltita. Métele el gusano, métele el gusano. Aquella. Ahí. Ya te voy a ver a la gente la comida. Cuidado con la mesa. Sepa de una vez, que si fuera No, para acá, pues. ¿Qué lo quitas? No, no, estamos viendo a Diego. Cuando vaya a la casa, chicos. Diego, es que no va a Diego. Ahí está, Freddie Mercury. Bello. Linda camiseta, Andrés. ¿Cómo le darías tú un beso a Alejandro? ¿Qué necesitas para darle un beso a Alejandro? Que se lave la boca ¿Qué primero. necesita? Un baño. El tiempo es el mejor Necesita tiempo consejero. para darle un beso. Dile. Oye, Mariela, ¿cuánto tiempo necesitas como para dar un beso a alguien? No hay un, o sea, no Uy, tengo no. un Qué tiempo rara que se me ve. definido. Es decir, Sebastián, buenos no días. es que llevo, no rara. no es que llevo una lista y voy contando los días, o sea, se da cuando se tiene que dar. Así como puede ser en una semana, puede ser en dos, o sea, no sé. Puede ser No sé. Puede ser en dos, mira. Así como puede ser en 3 meses, no sé. Pero Como pueden dirían en su eliminarlo, así que aprovechen el No se momento. metan en lo que no les... Lo pueden eliminar y ahí están como mi panita. ¿Y cómo aprovechamos el momento, dices tú? Pero está chido, güey, el tiempo, güey. Esta semana hay cuarto rojo. Pantalla de producción, por favor. Le dije que, güey, conectamos cañón, o sea, la pasamos increíble. Parte del barco fue la parte como más romántica. Oye, que no se dan cuenta que amor se muere por mí. Con Sebastián, ¿qué? No, ¿Eso yo en me qué quedó? desilusioné full. Le di la oportunidad de que no hablara, lo habló y lo contó de otra versión. Me siento presionada de escoger a alguien. Estoy bien disgustado con muchas cosas que he escuchado. Ya, y eso no es show ni nada, en verdad, si estoy molesta y si puedes tocar mi corazón, estoy histérica. ¿Por qué tú haces esas cosas, man? Porque me preguntó. ¿Cuándo tú me has visto a mí hablar de los demás? Dime cuándo. Yo no escuché ningún comentario de Renier de ese tipo, güey, ninguno. No, vos estás haciéndote una película solo en la cabeza, brother. Diego me llama y Diego me dice, Jorge miente, es bien mentiroso. Shirley, ¿cómo así que es estrategia? Y le pedí nombres y me mencionó a Renier. Yo sería incapaz de hablar de ella o de cosas que nunca pasaron. Bodrum fue el lugar perfecto, fue muy divertido. Ay, te tiraron un beso. Te tiraron un beso y me cayó a mí. Róbalo virtualmente, róbalo virtualmente.
Haz de cuenta que mi mano es ella. Eso, ahí. Ahí. Espérate. Pórate un pero son poquito. muchos a la vez. A ver, dale. Ahora murciélago blanco, Ahí, échale. pórate un poquito para acá. Eso, Dale. Dale un besito. besito. Ahora, Ahí. ahora, ese es mi mono blanco. Jay Alejandro. Ay, tranquila, tú sabes de cariñito. Ok, ya está bueno. Un mono blanco, estuvo buena esa. Jay Alejandro. Mira, mi reacción ante eso. Dios santo. Yo ya quiero comer a Miguel después de aquel día. De ese baile. Oye, sabes que te queda súper lindo ese peinado, ¿sabes? Gracias. Suena muy poético. Está impresionante. Wow. ¿Sabes? O sea, es un poeta reservado. Oigan, qué guapas se ven todas hoy. Ay, gracias. Y yo regresando del viaje muerta, la verdad. No, tú estás guapa porque esa carita me habla de felicidad. No, la verdad es que la pasamos demasiado bien. Increíble. El lugar estaba... Bodrum está increíble. ¿Este viaje puede cambiar tu forma de ver a Miguel? Total, porque, mira, fíjate que cuando yo lo veía al principio y así, decía, se me hacía tonto, hasta se lo dije, de que, güey, pues cuando te veía al principio te me hacías como medio lelo ahí, teto, de que, ay, sí, no sé, algo de él no me terminaba de convencer. Me caía muy bien, pero no me terminaba de convencer. Y en este viaje ¿qué te terminó de convencer? le dije que, güey, conectamos cañón, o sea, la pasamos increíble, platicamos temas súper, o sea, bonitos. Estuvo muy lindo. Vaya, fuimos en plan amigos, ¿no? Y regresamos en plan amigos. Después empezamos a grabar unas cosas y luego, ¿qué hicimos primero? Hicimos algo y después fuimos a un barco gigante a la bestia, así como el Perla Negra de los Piratas del Caribe. Wow. Enorme, como contemporáneo, pero... Claro. El Perla Negro. Un velero, pues. Brutal. Algo así. Velorio. La playa que está ahí, vimos el atardecer, súper lindo ¡Ay, qué todo. pinta! El barco se llamaba Titanic. Entonces, obviamente tuvimos que hacer esa madre de que, de Titanic, ¿no? ¿De la cinturita? No, gracias a Dios, no. Ya regresamos todo bien, muy bien. Yo me imagino a Miguel. Amor. Así, brindando con champañita. ¡Oh, my God! ¿Hubo besito? Y al día siguiente... ¿Hubo besito o no hubo nadar besito? un ratito. Un rosaura. El agua. Chulísima, el clima nos tocó Ey, cómo lo perfecto. extrañaba. Aparte había como de esas plataformas que se ponen en medio del mar para que tú nades y te subas. Y esos trampolines que son como inflables para que te subas y igual en medio del mar. Las albercas estaban gigantes. La luna en la noche, una cosa espectacular, o sea, enorme, amarilla. Ay, qué pinta. Envidia de la buena. Todo bien chulo. Luna nueva en Hicimos Acuario, esa cosa que se arma, El que se delicioso. agarra un paracaídas a una lancha. Pensé que durmieron en la misma habitación. No dormimos en la misma habitación. Ese es negativo, falso. Seguro. Pero así no intentaste ni Mira nada. que después pasan las imágenes y vas a quedar Ay. Cuenta ahora para que lo pongan allá, dale. Ahora, ok, bueno, voy a contarles. A ver. Dale. Parte por parte. Llegamos, no dormimos obviamente porque ni ella ni yo pudimos dormir por la ansiedad obviamente que teníamos de ir al viaje. Llegamos allá, lo primero que hicimos fue empezar a grabar de una vez. Después fuimos a un buffet de desayuno. Luego del buffet seguimos grabando el resto del día como dando vueltas por el hotel. Y luego nos fuimos al barco ese que ya mencionaba, que es un barco increíble, enorme. Yo creo que la parte del barco fue la parte como más romántica, pero en realidad nosotros le dimos la vuelta y creo que fue una unión más como de confianza, de amistad. Estuvimos conversando mucho de la vida. Ella me contó muchas cosas que le han pasado antes de venir acá al programa y fue como un acercamiento donde pudimos contarnos muchas cosas de la vida de cada uno. Oíme, qué súper buen plan. Increíble. La neta fue increíble. Nos tomamos unos traguitos. Y nosotras acá arreglando casa. Bueno, tú tenías bastante que arreglar. Yo le arreglé la casa. Cocinando. ¿No habías tenido chance de desarmar tus maletas? No. Dios. Sola. No, pero igual, rico, estuvo descansado. Shirley, yo creo que dormitó todo el fin de semana. Para todos fue sorpresa. Yo pensaba que Esa iba era a la elegir idea. a Andrea. No, la idea era que fuera sorpresa. Y era que alguien que no se esperaba ir, que en verdad fuera, se divirtiera, la pasara bien. Yo ahorita mismo Hubiese lo voy a sido decir más Andreina adelante, donde pero... no se iba Andreina, ¿sí? ¿Ah? Hubiese sido Andreina donde no se iba Andreina. No sé, no creo, la verdad. Ya. Es que todo dependía. Dile, sea orgulloso. No sé, la verdad, no sé. En realidad
En realidad, le soy bien sincero, hasta el final de ese día yo no sabía si en verdad iba a llevar a Andreina o no iba a llevar. No sabía en realidad. A ver, si sabemos todo que sí, la ibas a llevar a ella, si no se Pero iba. es que, ok, a lo que voy, no había forma que la pudiese llevar a ella, si lo pienso. Andreina. Si yo ganaba el pero si viaje, hubiera ella la se iba forma. eliminada. Si yo no ganaba el viaje y lo ganaba Mare, yo no iba, así que no iba. bueno, no había buena forma de que respuesta, fuera es Andreina. verdad. Pero en caso de que no la hubieran nominado, güey. La hubiese llevado de Ajá. ley, pues lo... El hipotético caso que hubiera sido otra. No lo sé, Porque en yo sé realidad, que- en realidad yo no sé lo que quizás Había pasa- muchas cosas que hablar que no hablamos en ese momento y hubiese sido una decisión precipitada. Decir, dale, vámonos. O, no, eso tendría que haber hablado con ella primero. Para que hablaran, güey. Claro, el Porque viaje es para que la hablar. pasaste bien con amor, No, pero la con pasé Andreina increíble. ibas a Me huele pasar a otro tiro, así como Bueno, que por algo tú se- sabes, por quizás, algo se empieza, ¿no? quizás venía con un... personas don't nah, die con con todo un... Somos muy amigos. No hay amigos, no hay break, no hay chance ahí de nada, ¿no? Yo lo dije. Oye, ya, que no o sea, se dan te vas a cuenta que escuchar amor eso luego, se o muere sea, por mí. amor- Ella aceptó porque el juego es así, pero amor se muere por mí. Eso... Oye, pero a pesar de que pasaste el fin de semana largo con ella, o sea, no, así no hubo ni siquiera como que algo de conexión. O sea, hubo conexión, pero otro tipo de conexión. Porque es que, ¿qué pasa? Que desde que llegamos hablamos del tema. Entonces ya sabíamos los dos. Ella también sabía como más o menos por qué yo la había seleccionado a ella. Y, o sea, fue como que no hubo ese momento como incómodo de que yo sintiera como que ella quería hacer algo. Porque como les digo, o sea, en realidad ahorita mismo, en mi cabeza yo no me siento como con energía de ir a tratar de conquistar a una chica ahorita mismo o algo. O sea, Se vería simplemente mal también, Yo ¿no? quiero, y simplemente yo ahorita que quiero. Está de O luto. sea, igual, lo de Andreina la semana pasada, o sea, tuvimos discutido hasta la gala, pero lo de Andreina ya días antes de eso ya habíamos terminado, como por decirlo así, el compromiso que teníamos, o ya habíamos peleado en realidad, desde el inicio de semana. Entonces, Sí me dio nota Andreina, loco, cuando se paró y... A mí y también. no es que nadie se quiso despedir, sino que estábamos en la posición que... Al menos yo me sentí como que chuta, no le di el... O sea... Es que es bien raro. O sea, no esta fue situación como que el porque abrazo fue natural. Alguien se Simplemente va fue por pero alguien también cortesía. está feliz porque yo hago van lo que alguien, me ¿sabes? nace, si no, Son o sea, emociones me hubiese nacido el abrazo. yo me puse bien triste por el sentido de que se iba y, o sea, la pasó bien mal esta semana. ¿Cómo está el corazón de Shirley lunes Eso es lo que yo por quiero la saber. mañana en la casa del poder del Hoy amor? día ha venido hecha una se Barbie. inclina más? ¿Buscará su Ken? Pregunta No, no, incómoda. no, no. Si tuvieras que escoger en este momento uno de los dos chicos, ¿cuál escogerías? ¿Jorge o Reinen? La verdad es que ustedes no saben quién es el segundo, que yo sí sé. Y yo ¿Qué? sí sé también. Ay, lo del tercero Lo sería, dije o lo porque- pensé. No, a ver, aquí todas somos chismosos, me lanzas el chisme aquí, todas. Yo no sé nada. Uy, no. Manda. No me Yo parece. Pero chismosa entonces- no soy, pero si quieren contar. No, Entonces, aquí todos nos ajá, hemos que hecho me escucho. chismosas. No, Después dicen, no. no, que chismosas todas son. Para los que me conocen, ¿Pero de quién hablas? Ya no es para de los Jorge. que no me conocen, yo casi no. Hay cosas que han llegado a mí que no me gustan nada. ¿Qué le ha dicho? Pero ¿Cómo se ha comportado o qué? Su comportamiento, cosas que ha hecho. ¿Quién? Jorge. ¿Qué pasó con él? Pero siento que tengo que hablar con él igual porque tampoco es que escuche todo Me lo que gusta me esa digan. actitud, muy bien. Y yo amén, Muy o sea, bien. tengo que escucharlo también. Es como que él escuche Peipu de mí Exacto. y venga y me diga esas que chao. Entonces creo que también tengo que escucharlo y que me cuente qué onda con todo lo Qué que me han dicho. muchacha tan madura, me gusta. Oye, ¿cómo te sientes por la partida de Andreina? En realidad, obviamente, me da tristeza y hoy que venía en camino acá, Ajá. me sentía raro, pues, porque era como que obviamente todos los días yo sabía que en algún momento del día la iba a ver, o que podía verla, o Ajá. que podía haber algún intercambio, por lo menos frente a la cámara. Y obviamente es súper raro llegar aquí y que esa persona con la que hablas bastante ya no esté. Es bien raro, pues. Pues Oye, hablo pero por sí, todos. sí te dolió, güey, que se fuera. Claro que me dolió. Tú me viste después de cámaras como estaba ahí. O sea, no fue lindo, pues. No tanto por la relación que teníamos, porque, bueno, ni relación, nos estábamos conociendo y todo, pero por el cariño que nos teníamos, o sea, me dolió verla irse de esa manera, pues. Me tocó ir a la casa de los hombres, no me acuerdo con quién fui a la casa de los hombres, y se dio la oportunidad de conocer a Renier, de la nada. O sea, estábamos como que todos conversando y no sé qué, y de la nada, no sé cómo aparecimos él y yo en la cocina. Al lado estaban todos, claro, ¿no? Pero No, Jorge claro. le vi la cara como que estaba como que, Jorge. sí, claro. como que, ¿dónde vas? Ajá. No me lo dijo, le pregunté si estaba incómodo, me dijo que no, pero yo lo noto a él súper territorial, celoso. ¿De verdad? Yo me di cuenta Sí. cuando Ay, te no, estaba cancelo, bailando, cancelo, Reiner te cancelo. estaba bailando y él estaba muriéndose rojo, pero no podía disimularlo. En cierta parte es bueno porque le importas, como que le Claro, importa. pero tiene fea Pero hay reacción. diferentes Pero tiene formas unas de demostrar reacciones que te fuertes. importa a Yo alguien. siento Sí. que él es de los chicos, y eso es lo que me desanima un poco, que es el tipo de chicos que dice, bueno, tú me haces esto, yo te hago esto, Inmadurez le llaman. ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eso es lo que Sí. me da como que cositas.
Y bueno, a la final les conocí a Renier, comenzamos a conversar y fluyó súper chévere, me cayó súper bien. Y, o sea, no es que lo vea como que, ay, me encanta, me muero por Renier. No. O Pero sea, fluyó bien fluyó todo. bien, conversamos chévere, me parece un chico centrado, tiene tema de conversación, es independiente, vive solo, o sea, me gustó. ¿Vive solo? Vive solo en Miami. Oh, wow. Y comenzamos a Ninguno. conversar y un tema lleva al otro y así, me di cuenta que no era tan tímido como yo pensaba, o sea, lo vi diferente. ¿Sí? Sí, y como que los dos sentimos lo mismo, creo. Porque de ahí vino y dijo que yo le gustaba. Y yo ya estaba en planes con Jorge. O sea, en una plática ya le gustabas. Sí. ¿Cómo está eso? Yo creo que de repente ya le gustaba antes y no se atrevía a decir nada porque yo nunca le di cabida. Y lo a nada. ¿Con quién? confirmó y lo- Hagamos recuento. ¿Con quién ha salido Renier? ¿Quién le ha gustado? Elizabeth. Elizabeth. ¿Y? Yo creo que es Shirley. ¿Solo Elizabeth? ¿Yo? No sé. No yo sé. yo sé que Elizabeth... O sea, lo que pasa es que él la ha coqueteado un poquito, yo diría, con todas las nenas, un poquito intenso cuando las mira y demás. Y yo Ay, creo con que Melissa, eso cuando llegó. Pero con yo Melissa, veo, con por Melissa. lo que he visto, es su personalidad. Él es es así. su personalidad. Es como Colombia. Colombia es así, mamacita, pues, que hubo, que no sé qué. Yo lo veo así con todas. O sea, yo lo veo así, no como que lo haga a propósito, o no sé, fácil me equivoco. Bueno, resulta que aparece Renier el día de la gala y dice que yo le gusto y se puso a bailar y bla, bla, Estuvo bla. intenso eso. Y entonces como que, no sé. O sea que O sea, eso no es te que- confundió. No estoy confundida en ninguno de los dos. O sea, Ok. no quiero más con uno ni con el otro. O sea, los dos están igual. Sino que... Te sorprendió Renier y Jorge, tenés que aclarar. ciertas cosas. ¿Qué edad tiene Reiner? 26 creo. Pero mi pregunta es, ¿para qué querés arreglar o sacar ciertas dudas con Jorge si no pretendes continuar o tener Porque seguir yo, esa o inclinación sea, con yo él? de hecho estoy conociendo a Jorge y yo le dije en un momento, quiero conocerte como un amigo, porque nosotros como que fuimos corriendo y él se lanzó hasta robarme un beso. Entonces le dije, hemos omitido la parte de ser amigos y de frente estamos con que yo te gusto y tú me gustas y qué pasaría si me iría a vivir a Perú o si yo me iría a Puerto Rico y tu hija. O sea, temas que no deberían ser todavía porque recién nos estamos conociendo. Entonces le dije que vayamos con calma. Güey, yo desde el día uno he sido transparente, güey, sin filtros, güey. Sí, pero no todos, ¿sí Lo me que- entiendes? No ajá. todos, no Ajá, todos. sí, 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 Y en I gotcha. diferentes situaciones. No estamos por la vida buscando el amor. Acá lo estamos haciendo. Entonces, estamos como mostrando ese lado. Quizás en las primeras semanas nos mostrábamos bonitos. Se puede decir, sin errores. Y ya te sientes más cómoda, Meli. La Ya verdad, te sientes más sí. bienvenida. Sí, Me había da un mucha poco de tensión, pero creo que hay energías que se tienen que bajar. Y vuelvo y le repito, o sea, yo estoy abierta a conocerla, ¿cierto? Fue una primera impresión, igual ustedes saben que uno llega pegando duro y yo soy así, o sea, yo soy de pum, impacto. Pero si ustedes se dan cuenta, en el fondo, muy en el fondo, hay que bucear muy profundo. Yo soy una buena persona. Yo ya buceé, yo ya me di cuenta. Para las que no me conocen, yo soy una buena persona. Los que me conocen se callan, por favor. Los que me conocen no vayan a empezar a comentar que Melissa... Por el momento me mantengo firme con mi decisión. Así, eso es como es. Pero no te interesa nadie más. No es que no me interesen, es que me estoy dando la oportunidad con ella porque la Pero necesidad puedes darte de... la oportunidad No, con o sea, yo puedo conocer a otras chicas normal, pero mi interés sigue hacia Shirley. Pero y por Entonces- ejemplo, tú con Sebastián, ¿qué? No, ¿Eso en yo qué me quedó? desilusioné, me desilusioné full. Porque yo le di mi voto de confianza y le dije, conozcámonos como panas. Fui súper, creo que clara en que le pedí disculpas por haberle juzgado y por haber sido tan dura con él. Y luego pasa esto en la gala, en lo que yo le pedí que por favor no lo mencione aquí dentro del programa, porque yo sabía que eso estaba pasando fuera de la casa. Estaba pasando fuera. Pero yo le pedí que no lo mencione, ¿por qué? Porque era darle una razón más andreína de la cual hablar o decir cosas que no eran ciertas sobre mí. Lo único que me preocupa y por el bienestar de la casa es quién va a pedir disculpas a quién o cómo se va a solucionar esto. Es que no se trata de Pero pedir disculpas ¿de qué? Porque, No ¿qué sé. pasa? Para Sebastián está en su verdad y yo dudo mucho que él agarre y pida disculpas. Porque es su verdad para él y para él está bien. Sí, porque aquí En nadie su va a ser situación. nadie va a ser hipócrita. Y viceversa para el otro. O sea, disculpas no va a haber. Si se la van a estar esperando sentados, se van a morir de viejo porque no la va a haber. No hay break.
Yo creo que Pero se van a con esa acercar postura. lentamente. ¿A qué te refieres con disculpas? ¿De qué? No sé, por la situación o por lo menos por la salud de nosotros. Por lo menos por crear A mí no me esa afecta, en incomodidad. verdad. A mí me da igual. Mientras no se metan conmigo, yo No hay, exacto, estamos bien. Yo pueden me quiero pelearse, hacer lo que quieran, mientras no me falte de respeto. O sea, yo, si hubieran unas disculpas que pedir, sería con las personas afectadas. Me sorprendió, esa es la palabra, me sorprendió. a lo mejor- Pero no me afectó en lo absoluto. Lo más parecido a disculpas que puedas llegar a pedir es con Mare, tal vez. O sea, por la incomodidad que le generó nada más. Pero yo te apoyo que hayas hablado con la verdad. O sea, yo estoy sumamente de acuerdo contigo. Es una situación de incomodidad Ahí está, por eso. su posición en la que estén poniendo en tela de juicio su integridad como mujer. Claro. Básicamente. Y entiendo tu punto, ¿ves? Pero también el mío es que, repito, le di la oportunidad de que no hablara, lo habló y lo contó de otra versión. Yo siento de que estoy haciendo lo correcto en creer lo que me dijo Mare. Ya está bien. No, yo te doy toda la razón. Yo también, obviamente tengo que depositar toda mi confianza y no me queda otra opción. Es confiar o nada. quedarme con... ¿Romperte la cabeza? Exacto. Es que romperte la cabeza es haces innecesario. bien en Confiar en tu chica. en confiar en ella. Pero más allá de confiar o no, porque uno puede confiar, pero tampoco uno se ingenua. Es lo que pasa lo que dicen de Renier. Renier, que es súper simpático. Hablan de un Renier que no conocemos. Oye, tiene No, que unos es ojos así. lindos. ¿Sí? Sí. ¿Qué color de ojos tiene? No, no por el color. ¿A o la sea, forma? tiene unas pestañazas. ¿Cómo pudiste ver tan cerca esas pestañas, Shirley y Josefina? Dame una explicación porque no estoy Bueno, le entendiendo. bailó, ¿te acuerdas de la gala? A mí la verdad que no me llama mucho la atención que alguien me baile o me seduzca, no. A mí más me jala un chico tímido, que sea más La torpeza reservado. enamora, dicen. Eso me gusta. Mariela que está... Y tú, pues Mariela sigue bastante igual. Sigue bastante igual, pero con una conversación con Alejandro que hablar urgente. No, o sea, no urgente, o sea, simplemente... Sí, te extrañé, mi amor, dile. Venga. El otro, ¡juá! Por se si me- desmaya. Se desmaya el hombre si le dices Se eso. desmaya. No, parece, vuelvo y repito, parece una cosa tonta y loca porque todo el mundo se abraza y todo. Ahora yo eso jamás lo hubiese hecho. De abrazar, ahora yo lo abrazo y me nace hacerlo. Y antes jamás lo hubiera hecho. De verdad que solo yo Ella va bien conozco. lento. De verdad que solo yo conozco, sí. Y los dos se mueren por darse un beso, sino que ninguno... Sí, Ay, pues. dáselo. Ese es el lenguaje corporal que nosotros vemos. Por favor. Entonces, sino que él dice, si la beso, la otra me va a mandar un... Él dice, Ya se es lo que espera tiene la esa cachetada. mentalidad. No tanto cachetada, pero sabe que la va Creo que la próxima que venga Alejandro hay que darle una lavada de cabeza. Además, Alejandro, asegura. ¿por qué? Para que te bese apasionadamente. Tal vez no creo que brinque ese paso. Si no, un besito que sea chiquitito. no pasa nada. No pasa nada. No te quedes con las ganas. ¿ah? Sí. Es más, no tiene que Tú ser en eres el la que cuarto me- rojo. La que siempre has dicho eso. Si quieres hacerlo, vaya, Josefina, Shirley, Bueno, vaya y yo no hágalo. digo, bueno, cuando sea el momento. No me presiones. Ya es el momento. Cuando sea el momento. No tiene que ser en el cuarto rojo. Siento que el cuarto rojo es como un poquito, no sé, a mí, Es como, yo no, es muy tenso, ajá. Siento que puede ser en una que él venga de visita, que vayan para la piscina. El cuarto rojo me estresa, la verdad. El cuarto rojo estresa, ¿no? Mira, si por mí fuera, no citaría a nadie. Porque ya Si todo el uno mundo se siente malinterpreta las bajo cosas. el Me siento presionada de escoger Sí. a alguien. De repente voy y no escojo a nadie, no porque no quiera nada con nadie, sino porque quiero con todo. ¿Qué? No, mentira. ¿Por qué no? Porque no quiero que nadie se tome nada personal. Si no escojo a Jorge, el otro se molesta, me pone la cruz. Si no escojo a Reinier, de repente también se molesta. Ay, no Entonces, sé. ahora te voy a preguntar yo un tema, porque Mariela y yo éramos las únicas que sabíamos esta pequeña atracción con Austin. Ay, yo sabía que iba a tocar ese tema. Claro, se me iba a olvidar, de hecho. se me iba a Bueno, olvidar. me voy al baño. Lo que yo tenía que decir, yo lo dije en la gala. Así tal cual yo lo dije. Cuando él empezó a hablar, yo dije, hey, ahora me vas a negar que tú dijiste esto. Pero ¿qué pasó? Ya fue un punto como de irritación que sentía. ¿Por qué? O sea, lo que tú sentiste es conchudez. Porque sí, parce, pero obviamente él me lo contó como amigo en un punto en el que no esperaba eso. Pero ¿qué pasó? A mí Mare en un punto me juzga, me dice que yo soy picaflor, me dice en esa cita que yo tuve con ella, bueno, esa cita no, esa visita que tuve allá, yo me siento y lo primero que me dice, oye, tú eres muy parecido a un ex.
que tuve. Y yo, sí, ¿cómo era? No, pues era así, y me decía que él era coqueto, y después me aguanté cacho tras cacho, cacho tras cacho. Y yo, perdón, pero no puedes asegurar eso. Y segundo, ¿cómo lo vas a asegurar cuando hay otras personas que están hablando de ti? Ahí fue cuando le dije, totalmente método de defensa. Ella asumió lo que estaban diciendo, o sea, como se sintió muy mal, se sintió rabiosa, y en algún punto me lo dijo, no lo vayas a contar, no lo vayas a decir porque quiero sentirme tranquila, pero en mi humilde opinión, uno también tiene que defenderse, parce. O sea, desde mí están diciendo eso, yo me paro en la raya y digo, ¿cómo así que están diciendo eso de mí? ¿Quién? ¿Qué? ¿O qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Ves? Yo sí me defendería. O sea, yo cojo a las personas que están hablando de mí, bien. Pero también puedo entender su posición de que no le interese. Si tú estás seguro que eres la persona más implicada con ella, pues... Es que a mí me lo contó con detalles ella. Perfecto. 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 A mí también me lo contaron así detalladamente. Pero por eso te digo, digamos, contame cómo te lo contaron. Así fue tal cual, los detalles. O sea, ¿cómo quieres que te diga que le cogió la cara? No, eso yo no lo sé. No, o sea, no desglosemos cosas que no sabemos. Ya, vamos, porque mejor no se deja el tema ahí ya y lo siguen buscando ese tema no se va a dejar ahí, tenlo por seguro. Jessica, vamos. ¿Qué? A la casa de los chicos, creo. Que escojamos, dijeron. Ah, ya se van, vaya con Dios. Pero yo no entiendo en qué parte, no entiendo. Que la ¿por qué líder yo? escoja a 2 chicas, dijeron, entonces... Pues te escojo a ti, Pokémon. Paro. Vamos. ¿Sí? Sí. Ya, eso. Creo que con paltas, mi amor. O sea, bueno, ya estamos, ¿no? Tenemos que esperar instrucciones. No, van y ya. ¿Solo vamos? Sí. A ver, pero ¿Y tengo tú que no pasar quisiste yendo ir, por el Andrea? baño. No, pero ella te escogió a ti, no a mí. Ah, bueno. A ver, ¿ya? ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? ¡Ya venimos! Bye. Vamos, perros, nos vemos. Ya sabes, murciélago blanco, todo bien. No seas mentiroso. Acabo de leértelo. Ay, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué te escucharon? Te escucharon y tienes que Yo no aclarar. quiero hablar con nadie. Hola. Hola. Les traemos un regalo. ¡Qué bronceado venís! ¿Estás segura, bebé? Venís color ¿Estás canela. segura? ¿Has leído bien? Te lo juro, ¿verdad que Shirley Sí, decía? Shirley, tienes que ir a casa de los hombres. Te acaban de llamar en la pantalla. No te molestes. Uy, huele rico. ¿Cómo vas? Ay, ¿por qué me hacen ¿Por qué? Me hacen Ok, esas mira, cosas. trajimos este Herbie, regalito. ¿va que es Herbie? Sí, es Herbie. Ajá. ¿Dónde hay tres otros? Entonces, les vamos a dejar esto y Tengo un antes de que nos mensaje vayamos para tienen ti. que escoger No, algo. mentira, ya igual te vas para allá. ¿Algo que qué? Ay, verdad. Algún regalito de la casa de ustedes. ¿De la casa? Y tienen que escoger dónde. El pájaro de amor, llévate. La paloma de amor. Ese es. ¿Cómo se Ese llama? es el pájaro de amor. Daidon. Ahí está. Dai Don. Y yo cuando lo vi al principio, Don Doy le decía. Sí, sí, me escuché. Y así se lo pone amor. Se Ay, lo qué pone lindos. amor. Puedo decirle lo que Ay, pensaron igual. Es porque aquí igual. se puede poner, ¿pero dónde más va un pájaro? Te lo puedes poner Ajá, aquí, te lo en puedes la poner cabeza. aquí. No sé. Ponte en la oreja. En el poder del amor. El pájaro, le vamos a regalar el pájaro. ¿Cómo te fue? ¿Por dónde voy? ¿Por acá Súper arriba? bien, en verdad estuvo increíble. ¿Por acá? Lo único que me arrepiento es haberme dormido la primera Y noche. así con tu amor que te dormiste. Pero es que no podemos hacer más nada, o sea, no solo yo, ella se durmió primero. O sea, en realidad las dos noches... Los dos, ajá, dicen. No, la primera noche sí era obviamente que los dos no íbamos a dormir porque nosotros nos fuimos sin descansar de casa. La primera noche no dormimos. ¿Por qué él? Vaya, compadre. Pero envidioso, porque tengo flow, papi. Palpi. Reservado. Justo. Envidias. Ah, hipócrita. Me pasar uno mejor. Sí, como Qué que va a ir subiendo de linda. nivel. Lo cool también fue que, o sea, nosotros sabemos que Capadocia para ustedes fue excelente. Porque fue súper romántico. Porque fue súper romántico. O sea, Amor y yo estábamos diciendo, dije, chuzo, si nos hubiésemos ido nosotros a Capadocia, hubiésemos estado, dije, bueno. ¿Qué hacen? Creo que El el ambiente lobo. hubiera hecho que no besáramos. No, pero acá fue como literal perfecto para lo que estaba pasando en ese momento. Pues como veníamos con el estrés de la semana pasada, nos relajamos. Sí, qué rico. Y jamás hubiese pensado que ibas a escoger amor. No, es que eso fue. Yo eso también, fue, te lo eso juro. fue O las sea, creo razones que por era las la que escogí. menos. Y fue así como que, porque durante la gala te estuvieron preguntando O quién, sea, quién, y Lo nunca estuviste dijiste. pensando. Yo no tenía
decidido del todo a quién iba a invitar, pero sí las razones ya las había pensado antes de por qué invitar, a qué persona iba a invitar. Entonces, cuando ya me tocó decir el nombre, fue como que, o sea, obviamente tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento, pero fue como que, ¿sabes? La quiero invitar a ella porque no se lo espera. Total. Porque yo no sabía en realidad, o sea, qué iba a pensar ella al respecto. Y aparte ya me llevaba muy bien con ella, o sea, pienso que ella es súper divertida. Y literal, valió la pena, o sea, pasamos un tripzón por allá y yo se lo dije a ella cuando estábamos por decirlo así, en la playa, le dije como que, mira, en realidad yo quería sorprenderte, yo quería escoger a alguien que no esperara que la invitara y que la pasara bien. O sea, más me importaba a mí que la pasara bien ella, en realidad este fin de semana. Sí, o sea, yo le iba a pasar, yo estaba muy feliz con todo lo que estaba pasando en el programa. Obviamente la gala fue algo fuerte, pero yo vengo creo que de unas semanas en las que ya he estado muy feliz. Y decía como que, chuzo, quiero que ella también la pase bien, quiero como darle ese regalo a una persona, pues. Y ella se volvió loca. Y se fue Andrés, entonces se fue Miguel también. Claro. Así París y todo. Mal parido, ¿no? Vea. A ver, sabía que invitaba a la más. casa. Muchas gracias. Están como apagados. Sí, no. Espérate. Estás como bronceado. ¿Yo? La nueva, sí. Oye, qué rara me sentí hasta yo. Hola. Yo también me sentí así como rarísima mientras me veían. Decía, ¿quién soy? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, qué ¿Te viste en el Las de la gala. Súper. Andresito. ¿Cómo vas? Andresito, te dije. Alejandrito, que ya lo Miguel. relaciono, Dios mío. ¿Y cuál fue? Y Andrés. ¿Lo puedo mirar? Sí. Qué diferente te ves. Gracias. ¿Cómo estás? Tú también te ves súper distinto con una t-shirt. Sí, le queda súper bien. Me lo agarré porque hacía bastante calor. Entonces, Báilales. Sebastián. María Emilia. Sí, así me llamo, aparentemente. Cuando la gente se molesta me dice así. Quiero agua. ¿Qué más? Creo que no tenemos agua. María Emilia. Ay, no. Tenemos cerveza. Ay, sería grandioso. Pero también. tenemos Yo no que fruta. esa es la mejor adquisición que pude haber tenido. Sí. Hay jugo. Lo compraste acá, ¿verdad? Está bien. ¿Qué ¿No quieres cosa? jugo? El encargo te digo. No. Are you sure? ¿Qué encargo? No, eso fuera de todo esto. Ah, sí, sí, gracias. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó ahí? No, ¿Me encargó? mucho ¿Qué? secretismo. ¿Trabajando por las sombras? No, Trabajando es que las extras, yo necesitaba algo y pues Renier me lo regaló. Renier siempre está ahí, es bien servicial. Sí, detallista se Es le un llama buen detallista. tipo reservado, güey. Me lo reservo. Me lo reservo. Me lo reservo. Yo tengo un sticker, Renier, te lo voy a mandar. Yo también tengo uno. Como que no, ya está saliendo memes ahorita de como que ¿Quién lo me lo hizo? Yo soy reservo. reservado. Y la cara de me lo reservo. Son buenos stickers, güey. Yo quiero eso. Sí, son buenos stickers. Andrés está allí. Te los mandaré, te los A ver, mandaré. si fuéramos stickers. No está, se fue. ¿Qué nos pusieran? ¿Qué te pusieran? Si tú fueras un sticker, ¿qué te pusieras? ¿A mí? Sí. Mejor que ella nos diga a nosotros, güey. No sé, ¿qué me pusieran? Díganme ustedes. ¿Qué cosa? Si yo fuera un sticker. Si tú fueras un sticker. Si fuera un sticker. Espérate. Un sticker o... Un sticker. Tú mejor resérvatelo. Un sticker o... ¿Por qué no te puedo hablar ahora? No, un sticker, un sticker. La Chile. ¿Estás bravo? Allá. Yo sé que iría tu sticker, güey. Austin, baby. Sí, Una sí, planeta, sí. una planeta. Wow. ¿Aló? Me han hecho correr como... Dura esa. Tú, Jessica, si fueras un sticker, ¿cuál serías? Tú dime. Porque ya nosotros habíamos peleado desde la semana y era como que yo ya había dicho, me voy a dar la oportunidad de conocer a las chicas. Y creo que ahorita se me está dando que es como que la oportunidad ahora sí invitarlas a salir, o sea, si les invito a una cita A no mí se me puedes sorprendan. invitar a salir Obviamente, cuando vamos a ir. quieras. Va, A mí me puedes invitar a salir cuando quieras. va. Y el punto es como que es mi oportunidad como de conocerlas, de que me conozcan en realidad a mí como soy, no como el que viene aquí 5 minutos y que, hola, ¿Sabes esto, que esto, yo esto. nunca había platicado con vos? Por Nunca eso, había entonces es platicado como con que vos. siento que esto se me está dando como una oportunidad de reiniciar de nuevo. Donde dijo un comentario de Andrea que estaba diciendo que no voy a ser feliz si no estoy con Andrea. Yo, pues que sean feliz. Le dije algo así y cerraron la pantalla. Entonces ellos dijeron que no, que como tú estabas hablando con Reniel y te tenían en la pantalla, pues como si lo hubiera dicho por eso. Y yo como que... Y no me sorprende. ¿Por qué? Porque tienes esos comentarios así No. impulsivos, a veces. Sí. Ujú. Qué bueno. Sí, pero no lo dije por eso, sino estaba hablando con Monday. Pero ajá, cuenta. Nada, que este fin de semana fue bastante intenso para mí. Me imagino que ya debes saber. Sé algunas He cosas. escuchado cosas feas. Sí, yo también he escuchado muchas cosas feas y de hecho... ¿De mí? ¿Ah? ¿De mí?
también he escuchado algunas ¿De cosas. mí? Sí, he escuchado algunas cosas. Hay unos que bailan un raro, pero le hacen como que así y le hacen para un lado. No sé, algo así, ajá, y le hacen para un lado y todos así. ¿Sí o no? Es así. Hay un paso que se llama el paso de los guachiturros. Así, mira. Mira, yo voy a hacer así y vos sacás esta pata. Ahí y de ahí a ahí. ¿Entendés? dale. Entonces es como que... Y ahí es... Mira. Cabal, vaya, ajá. así, ¿no? Es Sí, así. entonces te ves ese flow. Yo mismo he escuchado muchas cosas que de hecho estoy bien disgustado con muchas cosas que he escuchado y molesto. Y he afrontado los comentarios y hay algunos que decido no darle cara. ¿Por qué no se besan? ¡Ah! ¡Cuánta presión! Pregunto yo por qué. Porque... Ay, no sé. No sé. ¿Dónde es tu pulsera? ¿Cuál de todas? Tan bonita. ¿Esta? Bonita, ¿no? Bonita. No sé, creo que lo que está hablando justo ahorita con las chavas, no es que el hombre me gusta, me atrae, sí, pues, pero... Y no es que no quiera darle un beso, lo que pasa es que siento que si lo hago en un momento, yo perfectamente se lo podría dar, pero siento que si sucede en un momento, Excusas. puede arruinar. Renier. Que yo me fui con Renier al parque. ¿Qué? Eso fue lo que se insinuó y se percibió porque habíamos mucho en el cuarto. No fui el único que percibí eso y mi cara fue como que yo dudo es mucho de Chile. No. Permíteme. Aguanta toda esa energía un momento. Realmente no sé con la bomba que me venga a tirar ahora, pero sí quiero aclarar muchas cosas que realmente han estado pasando. Que no creo que sea contundente hablarla así, pero ya que estamos aquí, hay muchas cosas que se están diciendo de mí. Comentarios que no me tienen para nada contento, ¿verdad? Porque yo conozco y soy dueño de mis acciones y realmente pues he escuchado muchas cosas que no me gustan. Antes que me vayas con tu tema, quiero terminar el que me acabas de decir. Pues sí, eso fue. ¿Tú asumes o es que alguien lo ha dicho? Fue con el comentario y lo soltó, entonces no sé. Renier dijo eso. Sí. No lo puedo creer. No te estoy mintiendo, no era el único en el cuarto. Ok, lo voy a llamar. Pero escucha un segundo. No, lo voy a llamar ahorita. Shirley, ¿podemos terminar la conversación primero? Renier, ¿puedes venir un rato? ¿Puedes venir un ratito? Renier, dije, Renier. Ah, me asustaste, Renier. Escúchame, a mí me gustan las cosas claras. ¿Ya? Y eso no es show ni nada. En verdad, si estoy molesta y si puedes tocar mi corazón, estoy histérica. Él dice que tú has dicho que yo he ido contigo al parque. No, a ver. ¿Por qué tú haces esas cosas, no? Porque me preguntó. Espérate. ¿Cuándo tú me has visto a mí hablar de los demás? Dime cuándo. Tú sabes que fuiste al cuarto. Dime La cuándo, Andrés. loco. Yo no he salido con ella. Eso fue lo que tú comentaste. Yo no he comentado con nadie. ¿Por qué tú quieres hacer si yo no siquiera hablo No estoy de mis haciendo cosas? nada, yo no estoy tirando ninguna Escúchame, mala aquí ni nada, yo escúchame. estoy haciendo honesto. No. Escúchame. Desde el día que yo hablé con ella, tú ni siquiera ya me miras ni me hablas. No me interesa, está bien. Tú puedes hacer tus cosas, tú puedes ponerte molesto porque tú estás hablando con ella. Pero ¿qué necesidad tengo yo de estar diciéndote a ti ni a nadie lo que yo hago con quién? No era el Si yo no único puedo dormir con en ella el- afuera, ¿cómo tú vas a estar diciendo Yo no que yo me estoy viendo tirando con la ella? mala aquí, yo solo... Bro, ella madura, me preguntó, madura, hermano. ella me preguntó y no Madura, soy el si único. yo voy a hablar contigo, no voy a hablarte más de él. Porque a mí No eso no soy me el interesa, yo único. no compito con nadie. Es que yo no estoy aquí Madura, tirándole mi la hermano, mala a nadie. Madura, brother. Tienes 21 años. Sí, madura, por favor. A Eres mí un me niño, vas a decir eso. eres un niño. Yo no soy el que llego al cuarto hablando de los Es demás. mentira, entonces. Es mentira. ¿Por qué me voy a inventar algo así? Es que Pero yo es no que voy a cada uno de los jugar, dos yo no... está Mírate, mintiéndome, o sea. Escúchame, yo es no... lo mismo que Sebastián. Te pones a hablar más de otras personas para hacerlos quedar mal. A mí no me Bro, interesa hacerte quedar ¿qué- mal. qué Ella me necesidad preguntó, yo tienes? le estoy siendo totalmente honesto y ¿Qué abierto necesidad sobre tienes? Haz una todas las competencia. cosas que han pasado. Haz una competencia honesta, tranquila.
Si se da bien, si no también. Brother, esto no es una competencia. Entonces, ¿por qué le estás diciendo que yo estoy diciendo y comentando que yo no me era el voy único afuera? en el cuarto? ¿Por qué no le preguntaba a los demás? A ver, ¿qué fue lo que dije yo? Habla. Llegaste insinuando al cuarto. ¿A quién? A donde nosotros, que estaba Andrés y Los habían llamo. otros más en Los el llamo. cuarto. ¿Los llamo ahora mismo? Andrés no está ahora mismo. No, a todos. Estaba Austin, estaba Jorge, estaba... ¿Los llamo ahora mismo? Llámalo. A ver si te van a decir lo que yo dije. Dale, yo estoy vamos. insinuando a decir que salí con ella. Va, eso fue lo que tú necesidad tengo yo, man? soltaste. ¿Pero qué necesidad tengo yo de eso? Eso, pero es que es mi palabra contra la tuya y la de los demás. Hay cámara. Todo está grabado, papi. Está bien, por Tranquilo. eso. Eso fue algo fuera de cámara. En el cuarto no hay cámara. Y... ¿Qué O cuarto? sea, él dice que tú le No, él lo dijiste. dijo aquí. Que yo lo dije aquí. No estoy hablando de aquí. No estoy hablando de aquí. Me alegra así que estés más tranquilo. Si los tatuados somos gente chévere. Nadie ha pues dicho yo lo no me- contrario. ¿Qué? Nadie ha dicho lo contrario. Yo no sé, yo me considero una persona extraordinaria, fabulosa, genial. Es que todos tenemos ese concepto de uno mismo. Y es el amor propio. No, hay gente que no tiene amor propio. A mí no me gusta que nadie hable mal de mí y mucho menos a mis espaldas, ¿ok? Yo no me he visto ni con él ni con nadie fuera y no porque yo te tenga que dar explicaciones, porque no, tengo que darte explicaciones a ti ni a nadie. Pero sí me gusta que las cosas se digan como son. Y yo en ningún momento me vi con él para nada. Okay, él te está diciendo en tu cara que no es cierto, entonces acá hay alguien que me está mintiendo. Ok, Porque no pero puede es ser que que tú digas una cosa era, y él dice otra cosa. yo no era el único en el cuarto. Pero yo no sé ni cuándo tú dices eso. Porque yo ni siquiera he compartido contigo desde que... Brother, tú eres medio olvidadizo. Olvidadizo, Se te no, está bro, olvidando es lo que mira, discúlpame, Shirley, yo no quiero que tú estés pasando por estas cosas porque no hay necesidad. Exacto, no es que hay necesidad de esto, es que estamos clarificando todo y es un ella golpe, merece es un saber la golpe verdad de es un todo. golpe muy bajo de tu parte. No estoy tirando ningún golpe Ya, bajo, no ella tengo me nada que preguntó, decir. yo le estoy siendo honesto. Tarde o temprano ya vas a saber la verdad. Pero es que ya te estoy exponiendo la Es verdad. que tú estás diciendo tu palabra y yo estoy diciendo mi palabra. Pero es que te estoy diciendo que hay otras personas que pueden corroborarlo. ¿Por qué no vamos con las otras personas? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué otras personas estaban en el cuarto? Porque yo no estaba, esa noche no compartimos con nadie en el cuarto. ¿Qué Yo noche no tú estoy estás diciendo, hablando? ¿Qué noche fue eso? yo no estoy diciendo A ver, ¿cuándo fue? ¿Qué la noche misma fue? noche que entraste con el jacket a perfumado a mi cuarto, que no quisiste decir a dónde fuiste y estabas bien misterioso, que después fuimos para el cuarto donde. Esa noche yo salí con Donday. ¿Y qué? No, Y Donday en ningún estaba momento- conmigo en el cuarto. Pero es que en Donday ningún- estaba conmigo en el cuarto y los dos te preguntamos. Cuando lo conocí por primera vez, siempre puso como una barrera de que, ay, güey, es muy lelo el niño. De hecho, esto se lo dije, o sea, le dije, cuando te conocí, vi que eres súper, o sea, tonto. Qué cool, ¿no? Pero tonto. Y luego cuando empezó con lo de Andreina y que sí, no, y peleas y luego también, y luego rosas y luego llantos y cosas así, fue como, o sea, sí era medio raro. Entonces, pues, como que nunca puse la vista en él, ¿sabes? Pero este fin de semana... Es que, o sea, obviamente todo se dio para que todo fuera súper romántico y obviamente él también puso mucho de su parte. Es un niño súper caballeroso, súper lindo, súper atento, súper respetuoso. ¿Qué Tiene, estoy escuchando? tiene muy buen tema de conversación y yo soy súper como sentimental y cuando estábamos en el barco de que se estaba poniendo el atardecer, le empecé a decir de que wow, o sea, para esto son el tipo de cosas por las que estamos vivos, de gracias a la vida, al universo, a Dios, etcétera, ¿no? Y él me seguía la corriente, o sea, sí tenía plática de ello, o sea, por un momento sí empecé a decir de que, güey, lo voy a aburrir o algo, ¿no? Pero cero, y Te movió un poquito, ¿no? la pasamos muy bien. No te voy a mentir, te voy a decir que no, porque sí, bastante, más por actitudes que él tenía conmigo como... Déjame pensar en algo. De que... No sé, como muchas... Es que no tiene explicación lo que estás sintiendo. Exactamente, no tiene explicación. ¿Y se lo expresaste o no? No. ¿Por qué? Estaba a punto de, pero no tuve tiempo. O sea, nos dijeron que nos separáramos y no tuve tiempo de hacerlo. Y creo que está bien así, porque, o sea, platicándolo con él, o sea, no quiero que sea incómodo, ¿sabes? Y sé que Es no que le no, gustó. O es sea, que sé no- que, no- sé que no le es- gusta alguien más. no es que Me sí. lo expresó y me Sí. pidió como de que, ay, ayúdame con esta persona y, ¿tú crees que sí, que no? Es que, y yo como, o sea, me tocó realmente como llorar internamente de que no, sí, yo te ayudo. Yo no escuché ningún comentario de Reinier de ese tipo, güey, ninguno. No, vos estás haciéndote una película solo en la cabeza, brother. Diego me llama y Diego me dice, Jorge miente, es bien mentiroso.
Shirley, ¿cómo así que es estrategia? Y le pedí nombres y me mencionó a Renier. Yo sería incapaz de hablar de ella o de cosas que nunca pasaron. Bodrum fue el lugar perfecto, fue muy divertido. Bueno, chicos, Yo no estoy todo hablando, bien. yo no estoy hablando, hablamos. man. Qué estrés. Yo sé. Duéreme. Shirley. ¿Qué tipo más loco es eso? Se me ve el calzón, ¿no? Espero que no. Shirley. ¿Qué? Escúchame, No Shirley. tengo nada que hablar contigo. Quiero dejar en claro que nunca había nadie fuera de la casa, ni en el parque, ni en ningún lado. Por eso fue que me enojé, porque no me gusta que hablen a mis espaldas y quise confrontarlo. Nunca nadie se vio con nadie. Sí, pero no, todo súper chido, la verdad. Me la pasé increíble. Nos hubiera encantado que estuvieran. ¿Qué pasó, oye? Me molesta que hablen huevadas de mí, que no son ciertas. ¿Quién está hablando? Entonces llamé a... Es que me da cólera. Sí, pero... Oh. Respira. Eso no hay que dejarla que respire. Sí, porque ya sabemos cómo te pones. Si no, ¿para qué me invita? Respira. Si quieres te traigo una rosa para que la tires. Jorge ha dicho de que yo me he visto con... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cuál otro? Con Renier, fuera de la casa. O sea, fuera del hotel, que nos hemos visto en el parque. Pero aquí En el mundo real. Aquí, a todos ustedes y que todos ustedes saben. Dice. Falso. A mí me dijo otra cosa totalmente diferente. A mí me dijo, yo cuando llegué le pregunté, dije, oye, ¿cómo estás con Shirley? No sé qué, dije, ¿qué ha pasado el fin de semana? Pero eso en qué momento lo dijo? Porque nosotros venimos de allá. O sea, te soy sincero. Pues. No sé. Eso no fue ese día, fue otro día. Eso fue el día que nos reunimos en el cuarto de Andrés. ¿Recuerdas cuando estuvimos en el cuarto reunidos, Andrés, tú, yo y Alejandro, en el cuarto? ¿Pero qué día? Hace dos días, antes de ir a la salida. Anteayer. ¿En qué cuarto, güey? En el de Andrés. Ajá. Pues estábamos allí, que llegó, que Reniel estaba allí también. Ajá. Eso es todo. Confirmando. No, eso, no, nada más, yo voy a no decir escuché nada más. ningún comentario de Renier de ese tipo, güey, ninguno. Pues fíjate que si quizás tú estabas hablando allá con otra persona, pero sí me hizo el comentario. Tú hiciste comentarios, güey, muy despectivos. Por eso te di la cara ese día. No, eso es diferente. Y yo te aclaré bastante bien. Te aclaré bastante y tú lo sabes. Y estaba Andrés, y estaba Alejandro, y estaban todos. Yo por mi parte no escuché ningún comentario negativo de él, güey. No, pero estamos hablando de Shirley. Ajá. No de eso, estamos hablando de Shirley. Sí, que es totalmente yo diferente. no escuché ningún comentario de él en referencia a Shirley, güey. Ningún comentario negativo. Pues estabas pendiente de otra cosa. Yo sé lo que él dijo. Y yo lo escuché. Porque me sentí incómodo con el comentario. Eso es todo lo que voy a decir. Eso es todo lo que voy a decir. Me molestan esas cosas, Nacho. Que todos los chicos saben. Sabe Austin, sabe no sé quién más, Andrés. ¿Y todos te lo corroboraron? No, porque no llamó a nadie. Yo los confronté a los dos para saber cuál está mintiendo. era Los que dos- hagas Jorge es eso, el que porque- dice que tú te viste con él, con Renier. Jorge Jorge dice. dice que tú te viste con Renier. Sí. Y dijo que Renier había entrado al cuarto y lo había dicho y que todos los chicos habían escuchado eso. Y yo le dije, ¿en qué momento yo salí contigo al parque? Le dije. O sea, de mi parte no me Y me creas dijo, nada a mí no. porque al final va a sonar que lo estoy defendiendo porque es mi roomie. A mí no me creas. Pregúntale al resto. No te mencionó a ti, mencionó a Austin, a Andrés. Pero es que el que estaba ahí era yo. Si es la escena que te nombró de que estábamos ahí, él entró y Sí, que se él fue, venía bien yo perfumado, bien estaba ahí. arreglado y que todo el mundo le preguntó de Él dónde pasa así vienes y no sé siempre. qué. Y él agarró y dijo, que salió con Shirley, que nos hemos visto en el parque. O sea, mi consejo es que no te llenes la cabeza de cosas porque puede pasar lo que pasó la situación Por es eso, parecida. porque no me quiero llenar la cabeza, los puse a los dos frente a frente y los dos dijeron lo mismo. Renier dijo, yo no te he dicho eso, y el otro dijo, sí, pero si tú me has dicho, si todo el mundo sabe, que no sé Es qué. que O sea, ya ¿a quién le van creo? van a la escuela. Es tu palabra contra la mía. Eso dijo Jorge. Yo estoy hablando directamente con las chicas, que son las que le llegan las cosas allá y pueden interpretar las cosas. Pueden Pero es que, interpretar a ver, todo. que el pedo es que supuestamente Renier está diciendo que se iba a ver con ella. Precisamente por eso. Ese día, mira, él llegó, el día anterior, él llegó al cuarto perfumado a las 6 de la mañana. Perfumado con la chaqueta, un pantalón corto y unos tenis blancos. Que ustedes saben que eso es lo que, como él viste. Él llegó perfumado, se acercó. Yo estaba acostado en la cama, donde ahí está al otro lado, estaba hablando de donde ahí yo. Y él llegó a la cama, como que se acercó así y como que para que
sintiera el olor como que... Y le dijo algo a Donday de las llaves del cuarto, fingiendo, y cogí y se fue, porque Donday tenía las llaves del cuarto de él. Y se fue. Al otro día, estaban en el cuarto de Andrés, que estaban charlando allí, estaba Andrés, Alejandro, Diego y tú, y después llegué yo. Y después llegaste tú, el día que llegaste tú. Yo llegué tarde, que fue el último en llegar. Pues Renier estaba allí también. Ese día, él sale y dice... Pero eso lo estás asumiendo tú. No lo estoy asumiendo. Sí, weón, eso es una película, huevón. O sea, ¿cómo vas a asumir que el man se echa perfume por eso? Sí, no, pero no, simple y sencillamente lo que estoy diciendo es porque Shirley me vino a preguntar a mí específicamente por algo que yo en ningún momento dije, que fue otra persona que lo dijo, a.k.a. Renier, y le estoy aclarando. ¿Y cómo le llegó ese comentario a Shirley? Hay muchas preguntas, muchas dudas. Yo quiero saber qué comentario, porque soy mujer. Que dime. Supuestamente él como que lo hizo, no le tiró el comentario directo, pero él dijo, imagínate ir con Shirley al parque a tal hora y... Es qué mera película en la que está No, pero ¿cómo no me voy a molestar? Si ustedes saben que él ha hecho cosas para hacerme... Espérate, él no dijo que se iba a ver con ella, él estaba... Pero, brother... Estaba pues, hipocresía. Es tu película, weón. No es que es mi película, fue lo que él dijo. Pero él no lo aseguró. Entonces, ¿por qué me vienen a confrontar a mí con algo que yo no dije, que salió de la boca de él? Esa es mi duda. Pero es que él no lo aseguró. Pero tú le escuchaste a él decirlo de su boca. Sí, tú yo, y por eso me sentí incómodo y le dije como que mira, porque tú estás hablando bueno que alguien diga algo y otra persona diga algo. Y después como que le tiré la pichadera, como que piché el comentario, como que seguí en lo mío acá hablando con otra gente. Pero obviamente... Pero Jorge, mira, te doy un sano consejo, de verdad, de parte de alguien de la que han hablado un montón, creo. Tanto en la Casa de las Mujeres como también, al parecer acá, que yo no me quería enterar, pero bueno. Es inevitable, el juicio siempre va a existir, la crítica siempre va a existir, es humana, pero depende de nosotros cómo lo tomemos y si dejamos que eso nos defina. Lo que no viene de ti no te pertenece. Excusas baratas de gente barata. Todo va a estar bien, güey. Yo creo que va a quedar en la nada, así como... Sí, va a haber una resolución. Es que no va a haber una resolución en el sentido de que tú estás sacando cosas afuera y son palabras contra palabras. Pero tú sabes en lo que falló él. ¿Qué? Que él dijo que yo lo había dicho delante de todo el mundo. ¿Me entiendes? Y todo el mundo somos los que estábamos ahí, güey. Yo no escuché nada de eso, güey. Sí, yo no recuerdo que haya dicho así explícitamente, me encontré con Shirley fuera del hotel. Lo más probable es que se le haya tentado a él y se le haya dicho, ay, tenía ayer el baile a Shirley, o algo así, o ay, el baile de Shirley. Es que yo ni siquiera la comenté a ella. ¿A quién? A Shirley, yo ni siquiera la mencioné, loco. Y si la mencioné fue para cosas positivas, como que nada, o el baile, la gala, hablamos sobre eso. Un besito. ¡Un besito! Nos vemos, chicas. Siempre ha sido un placer para mí venir acá y ser una de ustedes. ¡Salud! Están locos, de verdad. Todos. Ay, Shirley. Solo Andrés cuando no está Mari se siente así. Me llega que hablen mal de mí. ¿Qué? Me llega que hablen mal de mí. ¿Te hierve? Como mujer. Me revienta. Sí, claro. ¿Y a mí? Y yo también he escuchado cosas que han dicho. O sea, pero solamente hablaron... Pero yo, mira, sinceramente, viniendo de Jorge, es como que, por ejemplo, Amiga, los confronté los dos. Enfrente le dijo. De todos. Como debe Hablé ser. con Jorge, me paré y dije, ¿quién te dijo? No te voy a decir, dime quién te dijo. Renier, ok. Renier, ¿puedes venir un momento? Lo paré a uno acá y el otro acá. A ver ahora. Y Renier dijo, ¿en qué momento? Yo no te he dicho eso, que jamás, que por qué has dicho eso de mí. Y el otro, porque eres mentiroso, que todo el mundo ha escuchado que tú has dicho eso. ¿Y los demás? ¿Qué? No habían demás porque todos estaban por otro lado. Y él dijo, llama a Austin y llama a Andrés. O sea, fue... Andrés estaba acá y Austin estaba allá. Y le dije, ¿ya para qué van a llamar a más gente? O sea, entonces no es un circo tampoco, ¿me entiendes? O sea, que fue... Claro, o sea, qué vergüenza, pues, huevona. O sea, ¿qué voy a estar... Fue que él decía una cosa y otra y los dos chocaron. Los dos lo negaron. Él dijo, ¿Hay más plátano? Perdón. Ah, no, los dos lo negaron y dijeron que no. O sea, que no. Renier dijo que él jamás había dicho eso. Y el otro dijo de que sí. Y le dijo, ¿por qué haces eso tan bajo de dejarme mal con ella diciendo algo que yo no he dicho si tú sabes que yo no le he dicho? Y el otro dijo, sí lo has dicho, lo sabe, no solamente lo estoy diciendo yo, lo saben los chicos. Tienes que decirme dónde es el tatuador. Dale, sí, yo quiero llevar un corillo, nos hacemos tatuajes todos. Quiero que estés bien.
Quédate tranquilo. Bye, chicos, lo aprecio un montón. Bye. Gracias, igualmente. Ahora sí quieres agua, güey. Uy, esta puerta está como que atrancada. Ah, ok. Chicos, ¿qué han hecho, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Por ¿Cómo qué les hicieron fue? eso, chicos? ¿Por Venga, qué? Tuvimos buena química como panas y pues ya, creo que también ahorita tiene muchas cosas en su plato, de que sí, no con Andreina y rosas y luego lágrimas y luego sí, no otra vez Ha y pasado luego muy rápido. todo pasó súper rápido y luego de que se va y luego que bueno, quiero conocer a más niñas, que te invito a salir a ti, que pues fuimos al viaje y él tiene súper claro que quiere convivir con todas las demás niñas y pues la neta tiene razón. Ay, ¿por qué porque, no me invitó güey, a mí y te invitó a ti? Por Algo debe ser. Porque estabas en un triángulo amoroso, amiga, no iba a ser un sí, no cuadrado. manches, todavía no Sí, ningún triángulo ni Estabas, nada. no, yo dije Ya no. estabas. Y él dijo que le gustaba, que le atraía a alguien, ¿quién era la Shirley? Ah, dijo de que le gustaba. que le gustaba a alguien, pero no lo puedo decir. ¿No lo puedes decir? Ay, que está ¿Quién en, dijo que le gusta una de aquí. Miguel, Está en una de aquí ya, digo, somos tres, no hay posibilidad. de la casa, desde la casa. Obvio. Sí, Ay, él qué sabe. linda. ¿Eh? Pásame un voladito No, blanco. no sé, no sé. Ok, el ¿Viernes? viernes, que fue cuando entró al cuarto, ¿Ya? que estábamos nosotros, No que te dijo vino a que entregar se la venía. llave. Déjalo hablar. Que te vino a entregar la llave, él vino, que tenía la chaqueta, estaba perfumado, se acercó y te dijo ¿Qué que pasa la que llave, se eche ajá. perfume? Espera. Espera, bueno, Déjalo sigue, hablar, sigue. déjalo hablar, güey, déjalo hablar. Al otro día. El sábado que en mi estábamos casa. en la... Sí, o sea, sí. Sí. Ajá. Loco, ni siquiera sabe lo que vas a decir. Deja que hable, Nosotros, deja que hable, estábamos deja que hable. nosotros. Ya. ¿Qué pasa? Él estaba ahí, ya todos estábamos normal chileando, hablando. Y de la nada, él sale con un comentario, es como si tú como si tú te fueras al parque con Chili. Pero él afirmó que se vio... No, él solo te estaba comentando, es como si vos te vayas al parque con Shirley, pero no Claro, te él digo, dijo. pero no te, Pero es un no te digo ejemplo. de que él había ido. Marica. No, vos estás haciéndote una película solo en la cabeza, bro. Solito, weón, te estás metiendo cosas en la cabeza que Pero no eso fue digo. lo que yo le dije a Shirley. Dejen de pelearse también ustedes dos por bobería. O sea, ya. No Yo te pasa digo la nada. verdad, Estoy seguro que tú no te viste con Shirley. Yo tampoco. Como estoy seguro que Shirley tampoco quiere seguir peleando contigo por esos temas. Entonces, está bien que tienen una riña por la pelea. No, y mal pero- porque la que me queda mal parada aquí, Sí, que es es una ella, por eso es que situación yo no quiero parecida, que ella es la no quiere- mujer, brother, porque están Pero es que hablando dos está bien hombres por de eso ella. que ella me preguntó, ¿entiendes? Yo lo que quiero Si saber ella le es- preguntó Mi cómo ella consejo sabe, es ¿cómo pana, ella Por brother, sabe eso, si eso? me vino a preguntar, me dijo que ¿Cómo se quería ver enteró? cómo ¿Quién yo le digo contó? eso, ¿Quién le que ha hay contado comentarios, que hay A ver, que ¿ella hay te vino a comentarios. preguntar o la conversación inició porque tú... No, ella, tú sabes. Ella vino y ¿dónde te está dijo, Sebastián? oye, tú estás ¿Qué diciendo? fue lo que ella me dijo cuando estaba aquí? Que nosotros estábamos aquí, yo estaba sentado en la silla. ¿Tengo que qué? Hablar contigo. ¿Y que para dónde me llevó así de manita? Para allá. Para allá me Pero, llevó. ¿y qué te pasa? Tú fuiste el que le Eso. dijiste, ¿Y ven qué a hablar conmigo. pasa? No ¿Y solo qué eso, pasa? lo que tú dijiste es que tú le dijiste a ella, no, Renier está diciendo delante de los chicos que tú saliste con ella. Todo fuera está del cuarto. grabado igual. A la Lo final todo dijiste, está grabado. Se ha comentado. Madura, no, papito. O sea, ¿ustedes piensan que ha sido porque yo le he dicho, le he reclamado lo que yo estoy escuchando de él? O sea, según lo que yo entendí, claro, él dijo que tú básicamente le habías dicho que ya no lo querías seguir conociendo porque él ha dicho dijo algo eso? de Renier. Él dijo eso. Lo quería seguir conociendo. ¿Quién Me dijo eso? muero, Jorge. Y que tú ya no lo O querías sea, seguir que conociendo. Shirley Ese vino hombre aquí a es un Lo que terminar. dijo No. exactamente fue que tú le dijiste, espérate, que tú le dijiste, dime lo que me tengas que decir porque esta va a ser la última vez que hablemos. Eso fue exactamente. ¿Tú le dijiste eso? No. ¿No? Entonces ya no me cuadra, pues. Ese hombre es bien Entonces mentiroso. Diego me llama y Diego me dice, Jorge miente, es bien mentiroso. ¿Quién dijo eso? Diego aparte me llama, Jessica, es mentiroso. Y ahí él viene y me dice, y te tengo que decir algo. No solamente es esto ahora de Renier, es que ha mentido con cosas de chica. O sea, está intentando, básicamente me dijo que está intentando Jorge habló mal dañarnos. de Ahora ya tocados de lo que tú me Dañarnos. dijiste la vez pasada. Pero es que tú no me dijiste mucho tampoco. Mira, No me dijiste nada, exacto. El tema estaba que yo fui a hablar sobre ese tema, exactamente, de por qué había escuchado rumores sobre él. Ustedes saben qué rumores me refiero. Entonces De fui todo. a No sé, bebé, porque a mí- rumores de que él hace fuera del programa, de lo que viene hablando de ciertas chicas, que no puedo decir con punto y coma Claro. de qué se trata, porque obviamente, ¿no? Y entonces yo fui a aclarar con él ese tema, como lo dije hace rato, dije, voy a ir a aclarar porque todo el mundo puede hablar en medio de una persona, pero yo quiero saber lo que él me dice y cuál es la reacción de él, ¿entiendes? Entonces yo fui y me salió todo por la culata porque yo me siento bien linda y le digo, bueno, quiero que me digas, quiero hablar contigo. Me dijo, me he enterado ciertas cosas de ti, yo le dije,
y quiero que me las aclares. Y quiero saber si son ciertas o no. Me miró y me dijo, y yo también me he enterado muchas cosas de ti. ¿Qué? Uy, pero eso es lo mismo que hizo Sebastián. ¿Por qué hacen eso? Eso no se hace. ¿Es en serio? Y yo le dije, ¿qué? Uy, mi cara era un transformer. Yo te vi. ¿Qué cosa? Le dije. ¿Qué Yo cosa te- estás enterado de mí? Le dije, no entiendo. Dime. Shirley, pues aunque no la conozco mucho y al otro compañero pues tampoco, no sabría decir, o sea, se queda como en un rumor. Y por eso son malucos los rumores, ¿cierto? Porque se prestan para malos entendidos. Entonces es preferible que no hagan ese tipo de rumores porque uno va a pensar que de pronto sí o de pronto no, o se están tapando las cosas. Si tienes dudas, pregúntele a otro. De mi Pero es boca que no yo va a salir. primero se lo dije, mira, vamos a dejarlo aquí, de verdad, como que no pichadera con eso, vamos a seguir hablando lo que venimos a hablar. Y me siguió, no, y cogí y buscó a Renier. Es que la man los quería encarar. Pues eso fue lo Ahora, que hizo. por eso te digo, la fuente, ¿de dónde nace? ¿Quién fue quien le dijo a ella? ¿Cómo ella ya sabe eso que tú has dicho? Qué sé yo. ¿En serio no fuiste tú el que comenzó la conversación? Pues ella me preguntó sobre unos comentarios No sé, que ya te estás supuestamente yo estaba contradiciendo haciendo. mucho ya. No me Sí, estoy porque a mí contradiciendo, me ella dijo me que ella preguntó a te- mí sobre unos comentarios que supuestamente se estaban haciendo sobre ella. Y me preguntó específicamente ¿Sabes cuál qué fue tu error? comentarios son los que... Aclarar algo que no debiste aclarar y que no era necesario aclarar. Tú no debiste aclarar nada. Ese es el tema puntual acá. Pues después me reservo las cosas, no digo nada entonces. Exactamente. Y para No voy a empezar, decir nada. y para empezar, o sea, esa actitud, tanto que vos decís que la edad no es algo como que importante, porque mal que mal es la madurez que manejás, lo que hiciste o lo que pasó, eso te quitó mucha credibilidad. Es que no es que me quite credibilidad o no, yo estoy Es que siendo sí te quita porque honesto. parece que te estás envolviendo en una historia que vos estás creando en tu Sí, cabeza. exactamente. Así Estoy lo veo. envolviendo en una película. Vos solito te armaste una es que película, mira lo que porque pasa- con lo que dijiste de que entró Renier y no Aprenda, te lo dijo, aprenda pero las fue cosas, como no que lo permita insinuó. los O sea, Eso claro, es tuyo bro, nomás. ¿cómo vas a pensar que el man porque se echa perfume? Es que la película es grande, es que no, él entró en perfumado y entró, te pilló toda la pinta. Es que zapatos, chores, chaqueta. De ¿no? repente tenía algo Una escrito en el pinta de brazo, ese estoy con yendo con Shirley, Shirley al total. parque, no sé, de repente algo así. Es más, Mis amores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Shirley, Melissa. Hola. ¿Cómo están, disculpe. Mare? Perdón, es que estábamos en Ya una sé, ya situación. sé. Vengan para acá. ¿Qué tal, amor? No me hagas preguntas incómodas, por favor. No estoy preparada. Eso ya mismo. No. Eso ya mismo. Vendrá naturalmente, ya lo saben. Chicas, primero que todo, ¿están todas? No, me falta Eli. Ay, Mariela, aquí está. Mariela, le dejé el pedacito ahí. No, aquí somos somos todas ocho ya. ahora. Ah, es que son 8, Falta cierto. una. Disculpen la costumbre de ver menos. 9 ¿Será que cada ahora día. vamos a hacer 9? Muy bien, primero que todo bien. ¿Cómo la pasaron? Todo muy bien, todo, bueno, fue, sí. ¿Se sienten bien después de la gala? Sí. Bueno, antes de continuar, quiero conectarme ahora mismo a casa de los chicos, por favor, en este preciso momento. Ok, recuerden que nos trabajamos todas, ¿verdad? Sí. Es que sí, de Así hecho es, sí. recuerden su papel. Chicos. Hola, hola. hello my friend. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron la gala? ¿Cómo se sienten? Un nuevo día. Sí, impresionante. Empezando bien el lunes. Sí, súper feliz. Olvidando ya de lo malo y nos quedamos con lo bueno siempre. Sí, exacto. De una manera positiva. Chicos, quiero hacerles una invitación tanto a ustedes como a las chicas. Yo sé que de momento, cuando conoces a alguien aquí, uno le entra con todo, pero quiero decirles algo. El poder del amor es precisamente para conocer, para conectar con alguien y no precisamente pasa de un día para otro. En la vida fuera de la casa del poder del amor sabemos que tardamos y a veces años hasta encontrar a una persona que realmente podamos conectar. Así que no se sientan de momento que si ya conocí a una persona ya no puedo conocer a nadie más porque si no le soy infiel, porque no. O sea, aquí las reglas del juego son conocer. Si sientes conexión con alguien, bien, sigue por ahí. Si no, no pasa nada a la hora de conocer a otra persona. Me parece. Así que los invito a que se atrevan a conocer y no se sientan con esto de que, pues, yo conocí a tal persona, ya no voy a conocer a nadie más. Sí, no olvídate más. de Mare, ya. ¿Les parece bien esta invitación? Sí. ¿Les parece bien, chicos? Sí, yo estoy conociéndolas a todas, de verdad, me Recuerden siento a soltero. que vienen. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia del primer día de la semana. Y la materia es revisar la gala. Y vamos a comenzar con la votación de nuestros caballeros. Así que ponle play.
Ahora quiero preguntarte, ¿no es un juego entre Andrés y tú meter un tercero? ¿Por qué sería un juego? O sea, yo me estoy arriesgando a mucho. O sea, no tengo más comunicación que la que se ve y se escucha en cámara. Quiero conocerte a ti, de verdad. Se acabó el tiempo. Muestra más tal vez el hombre que realmente eres. Y ya. ¿Sí? Yo sé que eres molestoso y todo, y eso es No increíble. quiero que me esta persona hagan es increíble. daño. No te van a hacer daño. Y O sea, nadie te va a hacer daño. Nadie quiere hacerte daño. Pero creo que hay veces que a mí también me cuesta abrirme, me cuesta ser vulnerable. yo no creo en lo tuyo con Andrés. Sé que es una buena persona. Me duele un montón. Pero lo que hizo hoy día no estuvo bien. Voto por él. En realidad no quisiera que se vaya. Siento que hay mucho que aún no hemos conocido de él, pero por estrategia, Sebastián. No quiero eliminar a ninguno realmente. Sin embargo, con él siento que no conectaría más que un amigo, pero no es personal. No quiero eliminar a ninguno. Voto por Sebastián porque siento que no ha habido una conexión en esta semana con los chicos y tampoco con nosotras. No es nada personal, pero considero que es lo correcto para hacer. Voto por esta persona porque evidentemente hacen sentir mal a los demás. Eso me demuestra que no tiene nada de empatía. No es nada personal, pero es con el que creo he tenido menos conexión. Renier. Nada personal. No tengo nada malo que decir. Voto por Andrés porque no me cae bien. Después de lo que hizo, no sé, me parece como muy payaso, muy inmaduro, como que no. Me cae como gordo. Como pueden ver, este es el recuerdo de los votos específicamente del lado de las chicas. En esta ocasión sí fue una gala bastante fuerte. Sebastián, te llevaste la mayoría de los votos. Aquí las chicas dicen que no es personal. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes? Vanessa, fue un momento de reflexión realmente lo que sentí para con las chicas, con la situación. Realmente estar en esa situación no es nada fácil. Uno viene acá con una ilusión y no solamente del poder del amor, sino también para aprender muchas cosas. Y es precisamente eso lo que quiero, aprender mucho de todas estas situaciones. Sé que Amor dice que me falta empatía, pero mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Y yo simplemente estaba defendiendo mi posición. Lo hice acérrimamente hasta el final. Y quizás eso me costó. Me costó y quiero entender la posición también de las chicas, de Mare, por supuesto. Se lo dije ahorita, siento mucho haberte hecho sentir incómoda, definitivamente. Pero por demás, espero poder cambiar su percepción y más que cambiar, sino que me conozcan un poco más y que entiendan que para mí defender una verdad no estaba mal, aunque
A Mare le repito que en algún momento yo mencioné eso porque me sentí juzgado y no quería eso. Fue un método de defensa realmente. Shirley, ¿cómo así que es estrategia? ¿Cómo? O sea, ¿cuál estrategia? ¿Cuál estrategia de que yo salga? No sé cuál sería esa estrategia para ustedes realmente. Yo sí quiero saber eso en especial me pareció como interesante. Por demás, si las chicas quieren platicar algo conmigo exactamente, pues estoy completamente abierto a hacerlo. Pueden escuchar que él está dispuesto a platicar, a escuchar de momento a lo mejor sus puntos de vista. Yo me pregunto a las chicas que votaron por Sebastián, ¿de momento fue algo de hermandad que sintieron que por lo que pasó con Mare decidieron empujar la decisión o realmente fue una decisión personal de cada una? De hecho, creo que es un tema que él no debió tocar porque es una mujer y fuese cierto o no fuese cierto, lo que sea, no debió tocarlo, mucho menos en cámaras. Mare, me da curiosidad porque en esta ocasión, independientemente de todo, fuiste directamente, y podemos entender por qué, porque le pediste que no hablara a Sebastián, pero te fuiste directamente donde Sebastián y tan siquiera en algún momento dudaste de Miguel. ¿No crees que si la versión de los dos no está confirmada, a lo mejor la reacción hubiera sido igual para los dos? Mira, como yo te digo, yo me quedo con lo que yo escucho con mis propios oídos. Para mí los chismes no me suman en absolutamente nada. Entonces, yo no puedo juzgar a Miguel porque yo no estuve en ese momento, pero como te dije en ese momento, sí podía juzgar a Sebastián por el acto del presente. No sé qué pensar sobre lo que ya dice Sebastián de Mare, porque pues dicen tantas cosas que uno ya se queda como, bueno, ¿será que sí están diciendo la verdad o será que está diciendo mentiras? Entonces como que ya una persona miente o hace un rumor o hay un malentendido y uno ya como que no cree nada de lo que dicen. Entonces no sé, me quedo como en, ¿qué pasa? Algo está pasando, pero ¿quién sabe? No tengo resentimientos, no quiero jamás quedarme con eso porque el resentimiento solamente te hace daño a ti. Claro. Pero no por eso yo voy a estar como estaba, tal vez de ven, Sebas, te quiero conocer, quiero quitarme todos los prejuicios que tengo sobre ti. Ya no tengo los prejuicios, pero en el sentido de que, ¿me entiendes? O sea, yo estaba con una actitud de decirte, ok, seamos parceros, conozcámonos como amigos, chévere, pero ahora, ¿me entiendes? O sea, no sé qué pensar. Y prefiero dejar eso ahí en este momento como ahí, o sea, no, creo que Andrés, es que Andrés en la gala también, en la gala yo estaba muy tranquila, sí, dentro de todo lo que podía estar, pero su preocupación por mí, lo que hizo por mí la semana pasada, fue como que solo me hizo reafirmar que es una persona que realmente me puede dar lo que yo busco. Yo busco una estabilidad, yo no busco una relación de 2 meses, de 7 meses, yo no busco ser turista en la vida de nadie. Chicos, ¿les parece justo que todas hayan votado, bueno, la mayoría por Sebastián, la situación que pasó? Chicos, ¿están despiertos? Yo creo que todas las chicas pues sí se dejaron influenciar mucho en lo que pasó. Yo creo que hasta la gala se requiere eso, de que saquen cosas de nosotros antes de que vayan a votar para que por si acaso tengan en mente uno, pase lo que pasó y cambien de decisión como pasó, porque yo aseguro de que las chicas pensaban votar a otro hombre que no era Sebas, pero como pasó lo que pasó, los valores y los actos pues hablan por sí solos, cayó y en este caso fue Sebas. No solamente siento que sea un juego de Mare en estos momentos, sino también de Andrés. De aquí mañana puedo ser yo. Claro que en la primera gala pensé que iba a ser yo, pero yo ya vi que las chicas son masoquistas, les gustan mis chistes, pero... No ibas a ser tú nunca. Pero sin embargo no fuiste tú, curiosamente. Claro, pero sin sí yo me sorprendí, yo dije, ¿cómo? Sabemos también que antes de la votación Sebastián intentó expresar su punto, porque te quiero recordar a ustedes que el poder del amor siempre está pendiente a cada detalle que pasa en esta casa. Pero antes de ver eso, quiero recordar la votación de los hombres. Simplemente no quiero eliminar a nadie y sé que esta persona nadie la quiere fuera de la casa, ni siquiera yo.
no quiero votar a nadie. Es bien incómodo estar en esta posición, pero hay que hacerlo. Y sé que no se va a ir porque tiene una muy bonita historia con Alejandro. Estoy muy seguro de eso. Ok, mi voto es por venganza. Voy a tener una venganza. Una venganza de amor. Ella votó por mí y yo también. Comenzó la guerra. Amor. ¡Wow! Decir la verdad a veces duele, pero es lo correcto. Voy a votar por esta persona porque mi intuición me dice que no se va a ir. Es muy necesaria para mantener una armonía en la casa, así que votaré con amor. Quiero empezar a tocar ese tema. Precisamente fue Miguel y Jorge que votaron por Mariela. Yo te voy a explicar, Los mismos tontito. que votaron Yo te voy a por explicar. Caroline. Entonces Yo te voy a quiero explicar. preguntarles sus razones. Yo te voy a explicar. A ver, ¿Cómo estás? A ver, mira. Explíquese, lo escucho. Lo que pasó fue lo suficiente. Yo tenía pensado como que iban a votar por alguien que yo no quería votar. Y en realidad yo no quería que nadie se fuera a la casa. Y yo cuando fui a votar dije, bueno, mi estrategia va a ser, voy a votar por alguien que yo pienso que nadie va a votar. Yo decía, nadie va a votar por Mariela. Mariela nos cae muy bien a todos. Obviamente jamás quisiera que se vaya la O pareja sea de que las Alejandro. demás no. Yo vi el segundo voto de Mariela y... Pero te voy a explicar qué pasó. Te voy a explicar qué pasó. Yo llegué a mi puesto y cuando yo llego, yo me encuentro a Jorge al lado mío súper nervioso, como que, ¿por quién vas a votar? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo le dije, bro, en verdad yo no quiero votar a nadie de la casa y yo simplemente voté por alguien que yo pienso que nadie va a votar. Jamás pensé que a él se le iba a ocurrir votar por la misma persona. Y cuando lo hizo, Austin y yo nos dimos cuenta y fue como que, la estamos y bueno. Jorge fue venganza, porque yo voté por él la semana pasada. No fue ni un poquito de venganza, en realidad fue porque yo sabía que nadie te iba a querer votar a ti y de verdad discúlpame porque Sí, sé pero que puse... esa fue la sé que misma puse- estrategia que utilizaron con puse tu Caroline. puesto, La misma estrategia, nadie va a votar y se fue la persona. Entonces, esa no puede ser la estrategia a la Sí, hora ya, de más votar. nunca, Tienen más que seguir nunca, ustedes ya, su ya, corazón. ya más nunca, No puedo prometido que más creer nunca que lo hacemos. estuvieron a punto de romper una posible relación amorosa. Qué Ah, feo. Posible. Encaminado. Lo siento, muchacha, de verdad, perdóname. Perdóname. Alejandro. No fue a propósito. Silencio, chicos, silencio. Alejandro, ¿tú cómo te sientes el ver las personas que querían arrebatarte a Mariela por estrategia, según ellos, que no iba a pasar nada? No, yo estaba re preocupado. De hecho que más o menos ya teníamos un resultado previo y yo decía, oh no, Mariela ya tiene 2 votos, oh no, y estaba así. Oh, no. Imagínate que 5 puntos de esfuerzo casi lo tiraron al tacho, ¿entendés? Imagínate lo que me esforcé. Con los pechos Capadocia, debajo. que no sé qué, y así. Diego, Ah, sí, porque ahora Diego, le quitaron ¿tú uno. ¿No te Muchacha, sientes lo que estás siento. recordando lo que te pasó a ti en la gala pasada, de momento que se van? Porque Miguel y Jorge votaron por Carol. Es como que ven, ay amor, vamos por ellos. Ahí nadie va a votar por ellos. Como que esa estrategia, no sé. Pareciera, chicos, ay amor, quieren romper eso. Vanessa, qué atrevida. Eso no es así. No. Diego, por favor. ¿Puedo hablar sin que nadie me interrumpa? Claro. Se me hace muy curioso que los mismos dos votaron por la misma persona la primera semana. Sumamente curioso. Creo yo que realmente hay un trasfondo, se los digo a la cara porque soy valiente. Me parece gracioso que digas eso. Excusas baratas de gente barata. Así lo veo. Me parece gracioso que lo digas. No, yo soy honesto. Bueno, tú y yo hablamos con honestidad ya antes y me parece gracioso que ahora lo digas porque te están preguntando eso. Y cuando me lo dijiste no te lo creí. Ah, bueno, si no me crees ya queda en ti entonces. Yo no voy a discutir contigo. No voy a O sea, perder mi tiempo. Nosotros hablamos contigo, te dijimos que lo de Carol ni siquiera fue a propósito, que no queríamos ni que se fuera. Y si tú ya quieres seguir con eso, Pues ya bueno, está ya tú. envuelto. Yo no ando aquí buscándole problemas a quién votó por Andreina, porque la verdad, cada quien tiene su propósito aquí y la votación debería ser secreta. Quizá... Si al final te enteras y te molesta, bueno, lo siento. La próxima vez Y que yo no me fue enamore, solo eso, no la fue próxima vez solo que me enamore, eso. vota por quien quieras Fue la votar y ya, haz actitud lo que que quieras. tomaste a eso. Andreina se fue y mira a Miguel cómo está, normal. Tú Estoy tratando tomaste de una ver la cara actitud positiva a eso. de un chico No es lo mismo, Jorge, inmaduro. no es lo mismo.
creo que hay personas que se preocupan porque les quiten protagonismo y solamente quieren crear contenido. Digo, si tú crees que yo de verdad voté a Caroline pensando en que no quería que ustedes se juntaran o pensando en que no quería darle protagonismo, la verdad me parece bien ingenuo de tu parte porque jamás lo hubiese votado por eso. Brother, aquí el secreto es no tomarlo personal. Incluso, cuando hablé contigo después y te dije, brother, si tú me dices que en verdad lo de ustedes era real y que en verdad tú te sentías así, te ayudo con todo lo que pueda a traer la relación. Me dijiste, Claro. "Sai, ayúdame". ¿Me has dicho algo? Ahora me dices que no me creíste, que no fue sincero, que esto y que lo otro. Y nos brother, fichas aquí. te lo dije desde un principio. Y afuera también. Ya tú, si no quieres quieres seguir pensando que es a propósito y que todo es una ¿cómo se dice? Una película. Algo planeado y una película que queremos votar a todas las parejas que se vuelvan Miguel, más pero románticas. entonces pensás que no es real lo de Mariela y Alejandro, porque no No, pensabas que era nadie real. está diciendo Lo de eso. Vanessa, Alejandro, te estoy de viendo- Caroline, no, 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 votaste no. por Caroline. Para nada. Nadie está Lo de explícame. Mariela, lo de Caroline, yo sí dije incluso antes de votar por qué había votado por ella. Lo especifiqué en cámara. Y lo de Mariela también lo estoy especificando. Fue porque pensé que nadie iba a votar por ella. Yo jamás quiero que ella sabía. Me cae muy bien, ella lo sabe. Hoy conversamos y todo y se lo Más dije. te vale, muchacho. ¿Dónde hay? Yo creo que amor, yo estamos curiosas. ¿Venganza? Esa venganza que le gusta a ella y sabe, porque ella sabe si ella votó por mí, yo por qué no por ella. Y al menos que, yo sé que ella todavía no lo confiesa, pero por dentro. ¿Qué? A Tú ver, sabes esto es secreto de amor. Dondai. Este blanquito que tú ves aquí, tú sabes quién es. Ella habló de Dondai en la playa. Amor, a ver. Gracias. Gracias. No, pues no pasa nada. Está bien que haya votado por mí. Esa fue su estrategia. Él quiso, casi me saca. Ibas a Yo estar quiero- llorando después. Bien que lo sabes. Bien que lo. Me dio miedo, la verdad. Debo confesar que me topé a Dondai luego y me decía, yo pensé que nadie iba a votar por amor. No. Estaba muy nervioso, la verdad. Pero bueno, chicos, así son las votaciones. Piensen un poco mejor. Yo sé que de momento uno piensa que no van a votar por una persona y sí. Entonces, Ahora vamos a estrategia elegir a una. más tranquilo, cada quien vote y a lo mejor se lo mantienen reservado y ya veremos. Ahora una tendrá 9 votos. Bueno, les voy a dejar este siguiente video y ya ustedes van a analizar y lo vamos a comentar. Ponle play. Sí o sí ibas a quedar mal tú. ¿Por qué? Porque Yo lo sé. dijiste algo que no tenías que decir. Porque Mare te lo había pedido a ti como el caballero que ella confiaba en el que eras. Yo lo sé. Literalmente yo no me vine a decirte esto, no me interesa escuchar algo más, güey, porque... Puta cabrón. Pero es muy Eso no injusto se que no me hace. quieras escuchar. Es que te estoy escuchando, güey, te estoy escuchando, pero ¿qué me estás diciendo? Una mujer me dijo que no dijera algo, me valió verga y lo dije. Me contó una historia que no era. Yo no puedo con eso, amor. No puedo con eso. Júzgame por eso. Vale, perfecto. Pero yo no puedo con la mentira. La historia que haya contado, al final del día, dijo la verdad. ¿Quién? Si tú dices que es una verdad a medias, yo no sé lo que haya pasado, yo ni siquiera sabía de este pedo. Y se lo dije hablando con ella, no aquí. Se lo dije. ¿Tú cómo me acusas a mí cuando hay un man diciendo que tú te besaste con él? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Ya mismo quiero pasar a golpearlo. Cuidado, lo hablé con Andrés, vamos a cuidarla, no lo vamos a tratar. El marica llega y él dice algo que no es. Ayer se fue del apartamento porque yo no le celebro sus cosas. Yo entiendo que piensen que ella quedó mal. Y yo sé que salí mal librado. Yo dije mi verdad. Entonces, ¿para qué sacarlo aquí también? Porque él está diciendo mentiras. Y yo no puedo con eso. Tú tienes dos opciones, creerle a él o a mí. Ya quedé mal. Pero dije mi verdad. Y dije la verdad. No mi verdad, sino la verdad. Andrés. Yo he escuchado varias versiones por acá. También he escuchado la versión de Mare. Y ya hace rato les compartí de que yo decidí, porque es una decisión, confiar en lo que me dijo Mare. Entonces, para mí esto es como un tema ya medio... ya es pasado para mí, entonces comprendo su posición de Seba, comprendo la posición de Miguel, pero la única posición que me importa mucho más es la de Mare y espero que esto de una vez ya pase y se deje el tema de lado, porque si nos ponemos a discutir entre quién dijo la verdad, quién se lo inventó, quién no,
esto se va a hacer mucho más grande y de hecho ni siquiera Mare y yo, que somos las personas afectadas colateralmente con este tema o con esta mentira o con esa verdad que se está diciendo, estamos interesados porque las otras partes igual. Miguel, mientras pasaban el BTR, te causó un poco de gracia la situación. Y siento fue gracia. que, porque te tienen las cámaras. No fue gracia. Yo lo que le dije a Sebastián, que le toqué el tema, fue que incluso en el BTR él menciona que yo me fui del cuarto porque él no me celebraba las gracias. Él ni siquiera estaba aquí en la casa cuando tomamos la decisión de que me iba a mudar de cuarto. Yo no pedí mudarme de cuarto. Diego vino hacia mí a decirme que no podía dormir bien porque Jorge llegaba siempre tarde, estaba haciendo ruido tarde, y que si quería cambiar de cuarto con él. Y yo le dije, ok, yo no tengo problema, dale, perfecto, cambiamos de cuarto, normal. Y ahí fue que tomamos la decisión de cambiar de cuarto. Sebastián ni siquiera estaba aquí, él se enteró después, y ahí mencionó eso como que fue porque no me aguantaba las gracias, que es lo que digo, como que... y le dije, y te dije, ¿por qué hablas sin saber? No, yo pensé realmente que pues era por toda esta situación que estaba pasando. Diego me dijo que te platicó que se quería cambiar de cuarto y tú sin pensarlo 2 veces lo hiciste. Pero claro, o sea, pero no fue como que yo llegué pidiendo cambiar Pero de está cuarto. bien, o sea, si fue por esta situación, está bien, o sea, y yo lo entiendo. O sea, es una forma de hablar que yo tengo, para mí es eso. Y las gracias de las que yo hablo es precisamente eso, todo esto lo que está pasando. Y reitero, yo decidí platicar esta situación porque en esa conversación que tuve con Mare, ese día que fui a la casa, ella me platicó que yo me parecía un exnovio de ella, que era muy coqueto y que siempre terminaba poniéndole los cachos. Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo me vas a decir eso? O sea, no puedes definirme así, sabiendo que de ti dicen cosas. Eso fue exactamente el motivo de mi defensa. En un comienzo, Andrés me instigó a que dijera lo que sabía que había pasado con Miguel y Mare. Y ahora me está tratando de mentiroso y está tratando de hacerme quedar mal. No tolero eso. Diego. Sí. Creo que ese cambio de roomies fue la mejor decisión. Sí, definitivamente. Por fin estoy tranquilo. Yo estoy en paz. Sebas y yo estamos en armonía. Miguel y yo tenemos estamos en paz. muy buena comunicación. No hay desorden en la casa. Ajá, no hay desorden. El cuarto está limpio todo el tiempo. Sí, Bueno, también chicos, el nuestro. Yo estoy feliz con Jorge. Sí, estamos muy felices. Somos como una pareja. renovados. Somos como Ya, una... bésalo. El poder del amor ha unido a 2 hombres. ¿Qué han hecho el poder del amor? Para que vean que en todas las situaciones... Hacemos música, Mira, cantamos, componemos, cocinamos. tocamos guitarra. Yo hacemos- solamente le quiero decir a todos los chicos referente a este tema que al final del día el poder del amor sabe muchas cosas. Así que siempre le vamos a dar la oportunidad a ustedes a hablar antes que el poder del amor tenga ¿Tienen que video de la enseñar casa? algo de la verdad. Entonces, referente a este preciso tema que tienen ustedes, dilema entre Sebastián y Miguel. Bueno, chicos, nada más os dejo, eso fue lo que pasó en la gala, fue bastante interesante. Les recuerdo siempre en casa que ustedes pueden votar por su favorito para que no se vayan cada gala en www.elpoderdelamor.tv, salvarlo y darle ese poder. Y obviamente salvar a una de las casas de las chicas o un chico. Así que ya lo saben, yo por este momento me retiro. Sigan pasándola bien, sigan platicando. Súper bien, y al rato estamos- nos vemos, ¿les parece? Va a salir el helicóptero de PR. Lo que hizo Sebastián, yo creo que si Mare le pidió que no diga nada, él debería haberse quedado callado. Pero obviamente él está defendiendo su verdad. Y hace que esto ponga en tela de duda la honra de Mare. Yo se podría decir que estoy del lado de Mare porque la conozco. Y se hace un poco difícil creer que ella estando en un reality como esté con alguien, en este caso con Andrés, y prácticamente engañándolo. Porque eso fue literal lo que dijo Sebas, ¿no? De que Miguel le dijo que se besaron. Entonces, es algo que solo Mare lo sabe y de la boca de ella pues, ha salido que es falso. Entonces, de mi parte, yo creo lo que ella diga, ¿no?
yo no tenía tiempo ni espacio en mi cabeza en ese momento para reclamarle nada a nadie y la verdad es que sí me dolía mucho ver a Sebastián como lo vi, entonces preferí no acercarme. Intenté acercarme después, pero dije no creo que me compete en este momento y ya, y lo dejé ir. Y Amor obviamente se acercó porque me vio la cara, o sea, yo no pienso explotar más, yo no pienso que nada me vuelva a dominar, no pienso permitir que nada me vuelva a dominar. Y en ese momento solamente obviamente lo miré y lo miré con decepción. Y me dolió porque yo le di la oportunidad de demostrarme que podía ser mi amigo, que podía confiar en él. Según hubieses preferido que él hubiera reaccionado, Que él hubiese dicho, ¿sabes qué? Loco, después conversamos. Después resolvemos eso. Estás mintiendo, no me dijiste eso, me dijiste otra cosa, pero creo que no es momento para hablarlo porque no quiero embarrar a nadie más. Lo que sea. O creo que no es momento para hablarlo porque lo podemos hablar como dos caballeros que somos fuera de aquí. Y si se lo seguían hinchoneando, pues no tenía por qué decir qué le dijo, sino como que simplemente me mintió, él sabe que no dijo eso, lo que sea, ¿me entiendes? Pero, o sea, es como... Hay muchas cosas, en muchos casos en los que Shirley ahorita, por ejemplo. Shirley me demostró lo que pudo haber hecho Sebastián. Shirley ahorita está pasando por una situación súper parecida. Que Renier, que Jorge, que él. Y cuando yo le pregunté qué me dijo, no te voy a decir lo que están diciendo de Jorge, O sea, porque que no es me, que no me se parece dijo correcto que decirlo aquí. Ay, no. El que hable de mí, que se atenga a las consecuencias. Claro. El Y que yo- siquiera se atreva a pronunciar mi nombre, porque primero que todo, hablar mal de mí es mala suerte. Y le pedí nombres y me mencionó a Renier. Yo sería incapaz de hablar de ella o de cosas que nunca pasaron. Bodrum fue el lugar perfecto, fue muy divertido. Y que usted no puede dejar entrar el juego de nadie. De nadie. Caguista y feo. Y feo. Como las perras, no te digo. O sea, esa vieja ahorita no Brother, te quiere ver ¿cómo ni en tú- pintura. ¿Cómo tú vas a asumir algo? O sea, hermano, se puede... hermano, se puede... O sea, yo me pongo perfume y tú ya dices... Pero no es por eso. O tú oliste el olor de ella. Hermano, dijiste tal cual Tú lo por estás eso. mencionando. Maquinaste toda la película. Yo te estoy diciendo... ¿Qué te marca era estoy la ropa? escribiendo el escenario. Lo que pasó el día anterior. Por Te eso, estoy negro, escribiendo al otro día. sigues asumiendo. No puedes hacerlo. Sí, claro. ¿Qué Es que, pasa? a ver, de la boca de Renier salió. Yo me vi con... Nunca, Shirley. nunca. Yo ni siquiera estaba ahí, yo sé que no. No voy a No, seguir ni lo dándole- asumió. no voy a de esto a darle de esto. Papi, al asunto. es que tú no entiendes dónde estás parado, le tienes que seguir dando vueltas. ¿Me hago entender? No lo ve el man, que está con la verdad, y muere con la verdad el man. El man muere con la verdad, bro. Voy a pichar, ¿sabes qué? Voy a que pichar. ¿sabes quién Voy a es? pichar, está bien. dale. Tú tienes que saber una cosa. No podemos asumir. Estamos en un reality donde tienes que tener pruebas para asumir algo. De esa noche no van a haber pruebas. Evidencia de Tú mismo lo dijiste. Usted no fue el que nos enseñó eso, Ajá. lo de la evidencia. Tú eres el man que dice, brother, la evidencia, aquí está la evidencia. Claro. Pero yo no te apoyo ni a ti ni a Renier Marica, porque los usted dos son mis llega- amigos. Si usted se lo cuenta a su hembra de una manera jocosa, es diferente. Ay, man. Si usted le dice, ay, este bobo es que quisiera verse contigo, parce, eso, pero no lo aseguras, huevón. Porque cuando tú lo aseguraste, eso te mató, huevón. Si querías tocarlo, ¿sabes cómo lo hubieses tocado? Le hubieses dicho, ay, mi amor, ni sabes. Exacto, cagado la risa. El tipo llega disque perfumado haciéndome insinuar que se vio con alguien. Y le pegabas así uno. Así, pero así de amigo. Exacto, huevón. Entonces ella hasta se reía así. Y por dentro, si supiera que es verdad. Pero tú, ¿cómo le preguntaste? No, mentira. Pero mira, de verdad tú, tenías que ir. una pregunta. No puedes asumir. ¿Ella te enfrentó solamente en este momento o ya te había platicado algo? ¿Tú ya le habías platicado o le habías hecho un reclamo? Mira, escúchame una cosa. Tipo de reclamo. Exacto. Ahora, escúchame otra cosa. ¿Fuiste tú el que abrió el tema o ella? Él fue. Fuiste tú. No importa lo que ella, fue nosotros... Ella primero, fue ella. Pero él Entonces, quería, ¿cómo lo sabía? no, él No quería tengo ni puta aclarar idea. cosas, él quería aclarar. A ver, di la verdad Ese fue porque... su mira, tema. Oye, te no estoy puedes diciendo decir que algo no que no fue. es. Te estoy diciendo Escúchame, cómo fue. es como ella sabe. ¿Cómo ella sabe? No sé. No, sí sabe que te puede borrar del Facebook y de su vida, ¿no?
Y de Instagram. Eso no importa, escúchame. Lo que Papi, pasa pero es que lo yo raro, solamente... eso es lo que tú dices, sí, eso es una vuelta, porque ella cómo se enteró. ¿Cómo sabe? ¿Cómo Hay se un enteró sapo en medio. que tú estás sabiendo o que estás asumiendo que ella se vio con él? ¿Y cómo sabe que el texto salió de tu boca? Exacto. Porque mínimo le fueron y le dijeron, si es que la conversación la iniciaste tú. No, él Ella sabe, bro. que fuiste él sabe, tú. Él fue. Dime la o sea. Fuiste Lo que tú, te estoy loco, aclarando, ya está. escucha, Fuiste tú, escúchame. Escucha, pero fuiste Fuiste tú y ya está. Déjalo hablar. Oye, ella no sabía, ella me Déjalo comentó hablar. allá. ¿Ella no Y eso- sabía? Ella no sabía, allá me Porque comentó. él Te lo juro que me dijo, Diego. Él, ¿dónde cuando había va algo? a aclarar, le cuenta eso. Ya está. Porque ella me dijo Ya está. ella me dijo que ¿qué es lo que tú estás diciendo de mí? ¿Qué? Eso no. fue lo que me dijo Oye, ella. hay cámaras, loco. Nos grabaron todo. Marica, hay cámaras. Está bien. Por eso, Ella- ¿cómo empezó la conversación? Ella fue allá a la Pero casa así. enojada. No, si tú a no des- sabes cómo ella salió de aquí, yo ni siquiera... Pero yo sí, porque yo estaba allá. ¿Cómo empezó la conversación? Pues nada, nos sentamos a hablar y le dije, mira, primero le aclaré lo primero, el comentario de lo que te pedí que hiciera. Está difícil como de ganarle, Andrés, en cuanto a madurez y ellos mismos lo demuestran. Yo entiendo que hay estrategias. Vaya, Sebastián está interesado en vos. Listo, es válido. Andrés él está viendo la Pero si te relación de diste usted. cuenta, Es entonces- válido. Escúchame, Ajá, es sí te válido. Está bien. Pero hay formas de jugar. Claro que es Jugar válido limpio, jugar. limpio. Es jugar limpio. Eso fue súper bajo. Ahorita acabo de conectar algo, ahorita que estabas diciendo eso, por eso te interrumpí, perdón, pero sí se dieron cuenta que cuando Andrés hizo la estrategia que hizo de decirle a Sebastián que estaba interesado en alguien más para ver si me lo contaba, también me lo contó. ¿Sí me cachas? Entonces, Sebastián, ¿cómo pretende mostrarme que está interesado en mí? A punta de chismes. Ajá, a punta O sea, de, no, es que lo que quieres a es como punta de crearme desconfianza del resto para crear votar a los confianza en demás, él. o Y que eso te está voten mal. para que quedes O sola. sea, si quieres crear que confíen Total. en ti, crea confianza desde cero, crea un vínculo desde cero. No pretendas que la otra persona es como que yo diga, me quiero hacer amiga de Elizabeth o me quiero hacer amiga de Melissa. Pero Entonces, primero me vas a para venir ser a amiga de hablar mal. Melissa le voy a hablar mal de todo el resto de las Ajá. chicas para ser amiga de ella y que ella confíe en mí. Entonces, no tiene nada de sentido. O sea, es exactamente lo que hicieron con Melissa en su principio, ¿me entiendes? Y está súper mal porque obviamente lo que haces es crear juicios vanos de otra persona y no estás realmente mostrándote tal cual eres. Estás creando desconfianza para crear una pseudo confianza que no existe en Te realidad. lo pongo. Entonces, Igual las cosas caen por su propio peso. Mare, Y no seas así. tarde o temprano la Te lo voy verdad a poner. sale a la luz. No, y también, yo no sé Para que no se ahora, te baje. en la casa, ¿quién está interesado después de eso en Sebastián, por ejemplo? Claro, exacto. Lo que pasa Él es que hay que solito amar como hombre, no, él ya, solito no se como hundió. pareja. No sé, no sé, Exacto. muy en lo profundo alguien puede estar interesado en Sebastián, no sé. La nueva. Y yo no digo que sea mala persona ni mal hombre. No puedo creer que Jorge haya dicho eso. Ah, Diego me jaló y me dijo que Jorge es bien mentiroso. Yo no lo puedo negar ni afirmar. Pero tú escuchaste cuando él dijo, ella me dijo que hasta acá nomás. Bueno, pero tú dijiste que tú lo dijiste. No, pero así no lo dije. Que era la última conversación que él iba a tener contigo. No, no le dije eso. Mm. Yo me refería a que me diga lo que me estaba diciendo ahí en ese momento. Pero que lo que él tiene también la energía, no es por defenderlo, pero él está también muy a la defensiva, entonces le dice eso, él se gusta mucho de ti, lo tomó así. Pero, ¿sabes? Yo no te veo como que tú quieras estar con él. O sea, de que si antes tenían la duda, yo siento que tú no tienes ni la duda tan siquiera. Pasa que no sabes cómo salirte de ahí. Estás loca, yo sí sé cómo. Lo que yo ¿Y siento se lo cómo? digo, no quiero nada y punto, se acabó. ¿Por qué tengo que dar tanta vuelta? Sino que yo fui porque quería hablar con él, porque obviamente el gesto que tuvo conmigo y luego fuera de cámaras también se preocupó por mí, por lo que pasó con mi hija y todo eso, obviamente siento que Merecía una merece que yo conversación. hable con él. O sea, si él se hubiese portado mal conmigo, cosa que nunca lo ha hecho, me da igual y chau, chau. Pero él se comportó muy bien conmigo, me dio su apoyo, fuera y en cámaras. Entonces, eso me gustó de él y por eso quería aclarar mis dudas. Y bueno, fui por una cosa y a la final le salí por otra, porque el que me terminó sacando cosas fue él de mí. Pero ahora va a ser entre nosotros y vas a decir lo que te gustaría tener de esa persona. Esta manzana sabe a mango. Austin. A Elizabeth. O sea que no tiene realidad. Tú, de Sebas, ¿qué quieres tener de No, Sebas? pues tiene que seguir su curso. Viste, no, si el que gana. Le tocaba a él, le tocaba a él. Ahora,
¿Quién? ¿Ese fue el barquito que estaba por ahí? No. Pues ya te preguntaron, güey, de Sebas. Dale, de Sebas. Su acento. Su habilidad para mentir. La oportunidad de no desperdiciar la cita del cuarto rojo. ¿A quién va a invitar? Invitados. No es ni una pregunta. Por lo que yo escuché y me dijo y interpreté, porque yo no te estaría diciendo algo que no, y de hecho intenté de no hacerte quedar mal en ningún momento. Yo no le dije como que Shirley quiere, como que nada que ver. Yo como que intenté de medir. Tampoco es que quiera. Empecé con empecé yo tirándome como que la de esto. Yo me di cuenta que se miraron. Entonces yo le dije, nosotras hablamos. Y ella dice que bueno, que si tú de esto, pues ella también. ¿Sabes que Marila también me dijo lo mismo? ¿Qué? Lo que tú me dijiste. ¿De que te hice cuenta que él, como que yo estaba hablando y él me miraba. Como que lo que me dijo en la cocina, o sea, Mariela me lo dijo también. Y me dijo, fácil, no te has dado cuenta. Y no me di cuenta porque obviamente yo venía hablando de costado. Es que fue muy obvio. Es más, la parte donde tú le dices como que te iba a citar y él te mira coqueto. Y Austin yo siento que no es coqueto. Austin es bien reservado, por eso yo los quiero mucho porque en ciertas personalidades él se me parece a mí, solo lo veo como un hermano. Él te mira y suelta eso y dice, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué no me citaste? Eso fue lo que dijo exactamente. ¿Por qué no me citaste? ¿Y por qué no me esperas? citaste? Pero usó una expresión aún más, como que siento más fuerte, pasa que no me acuerdo. Una palabra, fue otra palabra. ¿Y qué esperas? ¿Y qué espera? Y dijo, ¿y qué espera? ¿Sí dijo? Creo que sí. Dijo No sé. otra cosa más, pero no me acuerdo. No fue qué espera. Me quedé pensando en ese tema. Pero es que, no sé, como que Elizabeth cada vez que viene, ese día que yo lo iba a citar porque lo iba a citar, ¿te acuerdas que estaba como que con miedo con lo de Jorge? Te tengo que decir una cosa y se me va a olvidar. ¿Qué? Antes de que me diga. Yo le dije, Elizabeth es bellísima. Y yo le dije, tú también eres guapísimo, los dos son bellos. Pero recuérdate que yo se lo dije, una conexión va mucho más allá del físico. Puede que Elizabeth bella y tal vez ahora mismo tú estés compartiendo con ella, pues porque ambos se atraen físicamente, pero quién sabe si puedas conseguir una conexión aún más fuerte. Y creo que él acertó, él como que está de acuerdo con eso. Ahora dime tú. Sí, obviamente eso es muy importante, no solamente es el físico, sino cómo conectes con la persona. O sea, puede ser que él me parezca guapo y yo le parezca guapo y a la hora de la hora hablemos y los dos nos quedemos como que... Hay silencios cómodos y hay silencios incómodos. Si hay silencios cómodos es porque hay atracción, hay química. 3, 2, 1. No entró acá. Miguel. Ya dije hace rato los No, pantalones. otra cosa, pues. La guitarra, güey, tocar la guitarra. Ya, güey, ¿no? Sí. Dale, Diego, pregunta. Ok. Ok. A ti, güey, Alejandro. Quizás quisiera solo un día vivir un día como el que contaste. Vivir un día en tu allá en Paraguay. En Paraguay, ajá. No sé, porque no me imaginé el tema que iba a tener en la casa de los chicos, no me imaginé que iba a terminar así tan todo raro con Jorge. ¿Sabes que se lanzó de una escalera al primer piso? ¿Cómo? Jorge. Jorge. Sí. Persiguiéndote. Sí. A ti esas cosas no te gustan. No siento que esas cosas a ti te Tiene gusten. reacciones bien... volátiles, extrañas, intensas. O sea, me molesta porque cuando yo no quiero hablar, no quiero hablar. A ti te tienen que dar tu espacio. Y no me imaginé que él iba a reaccionar de esa forma. ¿Brincó? ¿Brinco? Esta es la escalera por donde tú te vas de la casa de los hombres. Yo salí y cerré la puerta. No la quise tirar, sino que se me fue la mano. Bueno, la jalé, ¿no? Y cerró. Y cerró. Y sonó, pues. Y en eso siento que alguien venía atrás mío. Y yo volteaba así la mirada y venía él. Iba bien rápido. Mientras que yo bajaba las escaleras y él bajaba las escaleras, ya me perdía porque yo tenía que venirme para acá. Él, en lugar de bajar las escaleras, de acá se ha tirado al primer piso. ¿Me entiendes? Y él se ha tirado y yo venía abajo. ¡Oh! Claro, y él ha caído así y yo estaba acá, ¿no? O sea, ya se me plantó acá. Acá. ¿Y qué que no, que no sé qué. No sé qué me dijo porque estaba histérica. Pero seguridad, ¿no hizo nada? No había nadie. Y yo le dije que no quería hablar con él, no quiero hablar contigo ahora, no quiero. Y se comenzó como que a... ¿Alterar? Alterar un poco, no me gritó, pero como que lo vi bastante desesperado. Se pone rojo. Pero Shirley, que no sé qué, no sé cuándo. Dije, te dije que no quiero.
no quiero. Ya me puse seria. Y ahí es donde él ni siquiera me dijo, pasa, se quedó parado así. Hizo esto. Y yo pasé así, por costado. Y ya, y me vine. Y la verdad que cuando los confronté a los dos, es como que le creí más a Renier. O sea, sentí que fue más sincero, siempre lo he visto como callado, reservado. No lo veo como esos chicos que van, ay, te cuento que estuve con tal, ay, te cuento que estuve con la otra. No lo veo hablador, lo veo como que más callado. Renier, no, hablador. Y a Jorge lo veo como que sí, más, ¿no? Y yo iba a preguntarles las cosas que me había enterado de él, al final no le pude preguntar nada. Pero con la actitud que tuvo, la verdad que... Yo me arrepiento de haber votado por Renier. Ya ningún voto mío va a ser por Renier de ahora en adelante. Es que me dijo, ya has votado 2 veces, quítame el guante de encima, y yo, perdón. Es que eres con el menos que he socializado. Pero realmente lindo, ya buena me di onda. cuenta, hoy hablé con él y de verdad que es bien lindo. Y me refiero como persona. Obviamente físicamente también, pero como persona. Sí, buena Ya onda. no lo veo como, o sea, él es así, ¿te acuerdas que nosotras como dudábamos? apático, como reservado, como, no sé, tímido. Mira, de hecho, yo siento que Renier, o sea, él está dando aquí su todo, tal vez él ha sido un poquito coqueto con la mayoría de las chicas, porque Pero acuérdate no que lo hace a estamos... propósito, no lo siento hace- que él es así, o sea, Pero fíjate que natural. ya yo no pienso que ni que él sea así. Él lo está haciendo porque somos 9 chicas, 9 hombres, estamos en un programa, él como que yo siento que todo el mundo, yo no me siento con esa presión. Pero la mayoría de las personas tienen esta presión de que hay que conectar, hay que hacer química. Mira, esto es un experimento social. Al final, si no haces química, o sea, no van a salir 9 con 9, porque no va a ser así de perfecto que me gusta a este otro le gusta. O sea, esto es un experimento social. No necesariamente tenemos que estar tan asfixiados por Creo que entre conocer a más alguien. uno piensa en conectar con alguien, o Te sea, ves peor, también menos, te ves peor. Conectas menos. Me conectas porque menos. estás, piense. Yo por eso... Y siento que eso es lo que le ha pasado muchísimo a Renier. Ahora bien, siento que en vida, o sea, fuera de este programa, sería un buen prospecto, un chico que yo pienso que ni coquetearía con otra. O sea, que respetaría. Necesito a Renier en lugar de Austin. ¿Ah? Necesito a Renier y no a Austin. Me va a dejar una curiosidad a mi amiga. ¿Qué te gustaría tener a ti de Seba? No, ya se dijimos y dijo que es mentiroso el perro. El sucio. Es que realmente no encuentro nada. Caramba, el peinado, la barba, la camiseta, los zapatos. Sus pasos de baile. El rooming. Sus zapatillas. El roomie. ¿Viste? Ya, ahí está, ¿viste? Oye, Esa es la bien. respuesta. También, no, también quiero 2 roommates. ¿Viste? Ahí está la respuesta. Te ¿no? toca. Pero tú la semana pasada te la llevabas bien con él. Sí, Lo que normal. causa una mujer, ¿no? Por eso, de hoy en día, amarrémonos entre nosotros. Yo pienso que nos deberíamos invitar un día al Cuarto Rojo solo entre nosotros y así vamos a ver la Que eres reacción de las estúpido mujeres. y el calor. Bro, te imaginas que todo el día peor idea ninguna que mujer se la inviten. Ah, bro, si ya aquí es suficiente con aguantarnos, loco. No quieres encerrar en un 4x4. Sí sabes que este es el cuarto rojo. Dale, Renier, Es más suéltale. chico el cuarto rojo, güey. ¿De qué? ¿Te toca No, a ti? le toca a Jorge preguntar. Ah, sí, sí. Dale, Jorge. Jorge. Dale, Palpi. ¿Qué te gustaría tener a ti de Dondai? Su gracia. Sí, Gracias, válido. Sigues tú, güey. Preguntas tú ahora. Me toca a mí, ¿verdad? ¿Qué te gustaría tener a vos de Miguel? ¿De Miguel? Sí. Barba roja. Tiene mucho ángel. Ángel. ¿Qué es Ángel? Bueno, en mi país es como carisma. Claro, ok. es el angelito ese que te cuida y no se ve, pero ahí está. Bien. O sea, hay una reconciliación aquí, parece. Parece como que piñaste. Hicieron match. Hicieron match. Cámbiense y empieza a a jugar. Dale, te toca, Seba. Break de una. Celoso, loco. No hay break. Renier. Jorge. ¿Qué te gustaría tener de Jorge Renier? Subo. Tiene bonita voz. ¿Sabían que venía o qué? Ay, qué bonitas. Ay, te asusté, amor. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Todo muy bien. ¿Todo bien? Asustada de verte Bienvenida de nuevo. Nos ¿Por asusta qué? tu Mucho que presencia. platicar, ¿Qué pasa? Siempre hay que platicar. Yo quiero... primero creo que tengo que pedir conexión con los chicos, ¿verdad? Rápidamente. Chicos. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. Nuevamente.
Ahora que están todos juntos, estamos todos reunidos, quiero volver a recordarles, señores, que estamos para conocer, para conectar. Y no solamente aquí dentro de la casa, capaz hay alguien fuera que quiere conocerlos y tiene la posibilidad de entrar. Así que siempre tengan en mente que de afuera pueden venir nuevas personas para hacer su corazón vibrar. Muy bien, ¿se recuerdan de esa invitación bonita que les di? De conocerse, conectar. Sí. Tanto para lo bueno como para lo malo, también hay que sacarlo y hablarlo. Y es por eso que vamos a tocar un tema que acaba de suceder este día, que precisamente envuelve a Shirley, Renier y Jorge. Tan, 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 tan. Ahora, volvemos al tema de quién dijo qué. Alguien dijo uno acá, otro dijo allá. Yo primero quiero empezar con Shirley porque llegaste con algo en mente que querías platicar directamente. Ahora, eso no sabemos qué pasó porque tan siquiera te dio tiempo a hablar. Entonces, ¿qué te enteraste o qué tenías en la cabeza que querías tocar y te pusieron un freno y fue otra cosa que ni te agradó, que fue peor? Ni me imaginé. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó en tu cabeza ir a la casa de los chicos? Bueno, fui directamente a hablar con Jorge porque me enteré de algunas cosas sobre él que la verdad que no me gustaron nada, no van conmigo, no es algo que yo haría. No va, simplemente. Y fuera de eso... ¿Te enteraste por alguien de la casa o por redes sociales? Sí, o sea, no voy a decir nombres de ninguna de las chicas, hablo en general, pero es obvio que he escuchado de alguien de aquí porque todo el tiempo estamos acá en la casa. De las chicas sí lo escuché y obviamente es algo que me daba vueltas, que en algún momento porque soy un poco impulsiva, ¿no? Pensé en decir ya que quede acá y no hablo nada y me quedo callada y ya fue. Pero luego pensando bien las cosas, dije que bueno, creo que él se merece la oportunidad de poder nosotros hablar. Él se portó muy bien conmigo el día que yo estuve mal por el tema de mi hija. Fuera de cámaras y en cámaras, me brindó unas palabras muy bonitas y sentí que necesitaba hablar con él, que necesitaba preguntarle. El beneficio de la duda, El beneficio de la duda, saber, ¿no? Si era real lo que me estaban diciendo o no. Escuché también que él estaba hablando mal de algunas chicas de la casa y varias cosas que nada que ver, ¿no? Entonces sí sentí la necesidad de poder hablar con él y que él me diga, quería ver su reacción, quería ver qué me respondía. Y por eso fui directamente y lo llamé a un lado para conversar sobre el tema y cuando le estaba explicando me dijo que él también había oído hablar mal de mí. Y obviamente me molesté, como habrán podido ver. No puedo disimular, lamentablemente cuando algo me molesta se me nota en la mirada o alguna parte de mi cuerpo lo hace saber. O en la vena. Dímelo. Y le dije que quién y qué había escuchado. ¿Lo confrontaste rápidamente? Sí, rápido. Me dio mucha vuelta, no me quería decir quién le dijo, me dijo que me lo decía después, que por teléfono. Varios peros. Y le dije que me lo decía ahí y ahora o yo simplemente me iba y punto. O sea, era el momento. Yo no quiero hablar con él por teléfono, por eso le estaba buscando la cara para poder hablar con él directamente. Lo orillé hasta que me lo dijo. Y le pedí nombres y me mencionó a Renier. Me dijo que Renier había dicho de que yo me había encontrado con él en el parque, a solas, obviamente. ¿Por qué? Cosa que no es cierto. Que Renier había insinuado, ¿no? Porque esa fue la palabra que Jorge recalcó. Y yo por eso en este momento quiero preguntarle a Jorge, entonces, ¿cuál es tu versión? Porque Shirley la tiene muy clara, lo que escuchó y lo que te quería decir. No sé si te adelantaste a dar una explicación que no te pidió y te salió al revés. Realmente quiero saber por qué ser tan directo con este tema y cuál es tu versión de los hechos. Pues mira, Vanessa, la verdad, Shirley cuando entró a la casa con esa actitud, ¿verdad? Ya yo me olía que algo pasaba porque yo personalmente sí he escuchado cosas que se han dicho de mí que no me han gustado, que no las voy a mencionar aquí porque no hay necesidad de hacerlo. Pero yo quería aclarar de una vez, entonces ella me preguntó, ¿verdad? Y yo le comenté los rumores de las cosas que sí, efectivamente, he escuchado yo personalmente.
Y eso fue lo que le recalqué. Y se lo recalqué que no quería que buscara a Renier tampoco para poder platicar con ella y explicarle, pero no me dio el break de poder explicarle y se fue, se buscó a Renier y nos confrontó. Y ahí pues explotó la situación y después no me dio break de poder explicarle las otras cosas porque yo solamente quisiera aclarar, como cualquier persona aquí que pueden señalar, que estén diciendo cualquier cosa, limpiar su nombre porque aquí... Pero mira, no voy a, tienes razón, ¿sabes? No voy a seguir con lo mismo, yo simplemente le voy a dar el espacio a Shirley de que se enfríe un poquito la situación y le voy a dar su espacio para que ella, ¿verdad? Organice sus pensamientos y podamos platicar eventualmente de una manera, ¿verdad? Mejor. Así, de esta manera considero que no estamos con los cascos calientes. Pero tú mencionaste testigos, Jorge, y al final del día los testigos todavía no han salido a brincar a decir que a lo mejor tú tienes razón. Precisamente, sí, precisamente. Lo que pasa es que esa noche pues nosotros estábamos reunidos en el cuarto, dándonos nuestras cervecitas y eso, y pues se platicaron de muchas cosas. Pero sí, te puedo confirmar que yo personalmente lo escuché porque siempre que se toca cualquier tema que tenga que ver con las chicas, pues a mí... Bueno, pero tú eres el que estás diciendo la verdad. El testigo realmente en esta ocasión no cuentas como testigo. Testigo es una persona adicional a tu versión de los hechos. Claro, pero yo estoy seguro de lo que yo escuché y yo se lo recalco y a mí sin... Chicos, ¿alguien escuchó esto? Por favor, que pueda también confirmar la versión de Jorge. Yo lo hablé, eran las 6 de la mañana del día... Eso fue el día anterior, yo estoy hablando del cuarto, el día después. Por eso. Pero sí hubo el texto que dijiste, ¿dónde habrá venido Renier? Te quedó la duda. Claro. Pero Renier en ningún momento dijo. No dijo. Ahora, yo creo que Jorge es un buen ser humano y al día siguiente, digo quizá, porque al día siguiente yo nunca escuché que Renier diga, insinuó que se vio o no se vio, pero afirmación no hubo. Lo que quiere decir Donday es que esas palabras no salieron de la boca de Renier. Yo te lo puedo asegurar simplemente yo vino estaba en el cuarto. Simplemente es como que vino Renier y hizo así, y mira dónde estás yendo tan fachero, y él te hizo así. No estoy hablando de eso. Entonces vos lo Renier ya estaba, yo te puedo describir la escena completita porque la tengo aquí. Pero mira, dame un segundito que no he terminado. Cuando tenga el... Pero la escena la vivió él solo porque todos los chicos dicen que no vieron y no escucharon está nada. bien, mira. Mencionó a Austin y mencionó a Andrés. Y ninguno de los dos vio ni escuchó nada. Entonces la escena te la imaginaste tú en tu cabeza y te escuchaste tú solo, porque nadie más lo escuchó. Pues está bien, yo te estoy diciendo lo que yo escuché, yo te estoy siendo totalmente honesto. Yo no tengo... Pero dame un segundo, déjame explicar. Pero al grano, papi, al grano. Lo escuché, yo lo escuché de Renier, lo escuché de ti. Tú estabas en el cuarto, tú estabas sentado, mira, te voy a decir el orden y todo. Estaban en el mueble, en la sala. Estaba sentado Andrés, estaba sentado Renier, estaba Diego, y estaba Austin y estaba Alejandro en la parte de atrás de mí. Cuando estaban hablando entre todos, pero cuando tú comentaste eso, tú me estabas hablando a mí directamente y yo como que te piché. Como estábamos dando la cerveza y todo eso, pues yo como que pichadera con el comentario, pero sí lo dijiste y yo me sentí incómodo. Quiero escuchar a Renier, que es el implicado al 100% en esta situación y no ha dicho una sola palabra. Yo entiendo que es reservado, pero necesito que hable. No. Renier, por favor. Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a Shirley por esta situación y este malentendido. Él mismo afirmó que habían testigos adelante y ya todos están diciendo que no fue así. Yo no tengo por qué hablarle mal de alguien para ganar puntos con ella, ¿me entiendes? Yo menos. Entonces ya están viendo quién es la persona que tú eres. Ya están viendo la persona que yo soy por decir la verdad. Y lo único que voy a decir es que le pido disculpas a Shirley y que yo sería incapaz de hablar de ella o de cosas que nunca pasaron. Es lo único que voy a decir. Parece que Jorge y Sebastián fueron a la misma escuela. Yo no necesito estar inventándome cosas. Yo soy un adulto, Renier, y yo no tengo que estar con esas niñerías de high school inventando cosas que no son. Yo voy con las cosas que son porque yo sé lo que mira, tú fuiste el único mi palabra, yo soy un hombre de palabra. Tú fuiste el único que lo viste, está bien. Ya. Brother, pero te escuché. Es que me sorprende que no te acuerdes
si tú mismo me miraste a los ojos cuando lo dijiste y te Pero es que mira, le dijiste, el tema incómodo déjame ya. hablar. Le dijiste a ¿Entiendes? Ya Shirley, le incómodo dijiste a el tema Shirley. porque a ti te gusta jugar. Pero le dijiste a Shirley, déjame hablar, loco. Le dijiste a Shirley, te llamo Austin, te llamo Andrés. Ellos estuvieron ahí, ellos oyeron. Pero es que, en ningún pero es que momento. estaban en el cuarto. Es que, eso fue mira, lo que yo le mencioné. Aunque hubiese pasado, yo no le hubiese dicho a nadie lo que hice. Y nunca lo Nadie voy a está hacer. diciendo que tú hiciste algo, simplemente estoy diciendo que lo que dijiste que hiciste. Como si lo estuvieras insinuando que lo hiciste. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es ¿Pero todo. qué fue lo que exactamente insinuó que Nada, tú entendiste él lo dijo, algo? él Lo lo que dijo pasa como- es que se compró una ropa nueva, Renier, y se la puso. Y se perfumó. ¿Sabes Entonces- qué? Pichadera con el tema, no voy a comentar nada más. Quiero escuchar a Shirley, que al final del día es la implicada en toda esta situación. Yo creo que la idea no es que nadie se haga películas en la cabeza. Si él interpretó eso por algún tipo de comentario o qué sé yo, no le costaba nada preguntármelo. Es como que a mí me han llegado un montón de rumores sobre él y no es que yo le esté cerrando la puerta y digo, ah, sí, le creo a todas, sí, así fue. Yo le estoy dando la oportunidad de que él me explique, que me cuente más o menos su posición y él creo que ha podido hacer lo mismo, no decirme como me lo dijo. Y Como un cuando- ataque. Como un ataque, y cuando yo se lo pregunté, él no me dijo, han insinuado. Yo le dije, ¿quién te ha dicho? Me lo dijo Reiner. Entonces, obviamente, ¿cómo no yo me iba a molestar? Por eso los confronté, no por un tema de que peleen o no, porque yo no voy por ese lado, sino porque yo quería saber en realidad quién de los dos me estaba mintiendo. O sea, por qué uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿no? Pasemos a temas agradables, como fue el fin de semana en un lugar increíble llamado Bodrum. Y quiero empezar a platicar con Amor cómo te fue. Amor. Súper, súper bien, increíble. El lugar, las cosas que hicimos, la compañía, la comida, todo fue maravilloso. Me respetas. Muy bien, yo quiero saber, Miguel, ¿cómo te fue a ti? Yo la pasé súper bien, la verdad. Después de la semana que habíamos tenido, nosotros lo hablamos llegando allá de que necesitamos como un espacio para relajarnos, para pensar, para todas estas cosas. Y creo que Bodrum fue el lugar perfecto, fue muy divertido. De verdad que nos hubiese encantado que todos nos hubiesen acompañado allá y la hubiesen pasado igual de bien que nosotros, pero fue un lugar increíble. Hipócrita. ¿Pero qué pasó? Porque, no sé, no tenían esa, de momento, compartir tanto o muy lejanos. Y yo sentí, Amor, que vino como, qué padre, qué chido esta situación que se dio. Hasta con una sonrisa cool. Yo no sé si ustedes percibieron eso también. Contaba la historia y tenía aquí el cojín en el brazo, aquí así. No sé, Amor. Tú cuéntame, amiga, cuéntame. No, pues, o sea, yo, como le dije a Miguel al principio, lo veía como muy lento, muy bobo. Y conforme fue pasando el tiempo, o sea, siempre puedes chido. echar el tiempo atrás y cambiar la invitación ahora. Yo creo que sí se ve en la cara, pero también creo que se ve en la cara cosas que no sabemos. Es por eso que no voy a explicar, ponle play. Dile. Dile. Bueno, la que hicimos clic, pero ese clic ya estaba. Y la pasamos increíble. Sabemos lo bien que nos llevamos y lo bien que la pasamos. Y esperamos que no nos sigan tirando preguntas con cizaña. Por ti, te voy a nominar. Te voy a nominar. ¿A qué clic? ¿Quieres que responda o que yo responda? ¿A qué clase de clic? Yo me llevo clase de clic que realmente no me esperaba. Sabía más o menos el tipo de persona que era Miguel, por lo que me decían y lo poquito que yo había conocido a él. Sin embargo, cuando estuvimos en ese barco y empezamos a hablar de la vida, de lo que está y de pronto ya no está, creo que fue un momento muy mágico para los dos, o al menos yo lo sentí así. Obviamente todas las situaciones y todo lo que hicimos era mucho como para... O sea, era muy romántico todo, pero íbamos en... No, pero, o sea, amigos, panas, increíble, todo chido, todo cool. No hay break. Chicos. Estás diciendo que sí hay break. Ni más vayas a mi habitación tú. Andrés, ¿qué piensas de esto? Cuidado con lo que vas a decir. Este es el que tira la piedra y esconde la mano, a ver. Cuidado con lo ¿Qué que piensa vas a decir. Mercury? ¿Qué vas a decir, Total? Pues cuidado, porque cuidado, Miguel, ¿te preocupa? Porque va a poner en una situación como la están poniendo que no es así. Yo sé lo que... Yo sé lo que... Mira, eso lo van a entender ustedes nada más.
Eso lo entiende. Cuando uno tiene una conexión con una amistad, eso lo entiende la amistad y ya. Pueden parecer hasta novios. No tiene Los nada que terceros ver. sobran, los terceros sobran. Es más, yo Colito, esa relación está No hay bonita. break. El abogado Mira, de Colito, está Miguel bonita esa Jorge. relación. ¿Dónde hay tu corazón después de esto? Yo lo único que le he dicho a Amor es que me siga ese maltrato con el que empezó, que siga, porque si ella quiere llegar a algo conmigo, por favor, maltrátame. ¿Por qué eres así? Lo tendré en mente, lo tendré en mente. Lo tendrá ¿Ok? en mente. Si me vas a dice tratar con amor como te llamas, negado. Y te está mirando a la cámara. Te está mirando directo. No, es que Fijo. lo que hiciste tenemos que hablarlo ahora en la casa. ¿Qué tú piensas? Que lo Lo voy a dejar hablaremos, lo pasar hablaremos, así te lo nomás. prometo que lo hablaremos. Ya sé que los viajes son muy bonitos, muy envuelven, así que chicos, trabajen para ganar ese viaje. Quisieron Como les dije, prender la es el chispa del público amor. el que decide el favorito ¿Cómo y trabajamos los eso? pone en esa posición para poder viajar a un lugar espectacular. Así que están viendo en casa, ya empiezan a ver a quién quieren mandar a un viaje. Donde Estaría yo me... bastante Ay, donde yo... interesante. Yo quiero Bueno, saber mis algo. chicos, ya me voy, Si Amor le cantó a Miguel, pero... como le cantó a Dondai. Amor sabe que yo soy su amor. Bueno, ya vimos esta situación, esta entrevista, pero ¿qué les parece si los dejo con la imagen, con el video de todo lo que pasó en Bodrum? Mientras tanto, yo me despido. Chaito. Hello, welcome to this site. Hello. Hello, thank you so much. How are you? Fine, thank you. Fine. How are you? Hola. Güey, thank you. Gracias. Gracias. ¡Wow! Pero bueno, como sabes, tengo que ir a cambiarme, me tengo que abandonar Por un ratito nada más. por un ratito, pero nos vemos luego y a divertirnos. O sea, yo dije amor y yo recuerdo que como que todo, o sea, de lado de las maestras como que... ¡ah! Como Todos, todos. Pero tú ni siquiera reaccionaste, tú estabas como que aquí, o sea, yo te vi que tú sí, te estabas como haciendo algo aquí y tú dije, ¡ah! Y tú la hiciste como que, ¿yo? Y yo como que... Obviamente sí desarrollé como un tipo de relación amistosa con ustedes, tanto contigo como con Andrea, con Jessica y con el resto de las chicas también. Pero ahorita mismo no me gustaría como intentar meterme en una relación porque siento que las relaciones de la casa están como muy avanzadas. Entonces, por otro lado, también siento que después de todo lo que yo viví, ese momento de pelea, de drama y todo eso, como que me gustaría darme un tiempo a mí como para relajarme. No tengo energía ahorita mismo en realidad para estar en eso de conquista. Simplemente quiero como darme más a conocer contigo, con Andrea, con Jessica. O sea, como que conocerlas a ustedes bien, saber cómo son en realidad, que sepan cómo soy yo en realidad. Y pues nada, pasarla bien. Me parece una chica que eres muy divertida. Conectamos los dos en lo que es la música. Yo admiro la manera en la que tú cantas. Eres Sí. una crack. Amor, me cae súper bien. Siento que tenemos muy buena química. Cuando voy a la casa también hablo contigo un montón. Sabes que me has aconsejado ya antes y fue como que, sabes, pienso que voy a pasar un buen rato con ella. Y por eso te quise invitar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, y el amor te va a encontrar. Capitana, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia el poder del amor. Lo importante que aprendí, y el amor te va a encontrar. Recuerdo que cuando te presentaste con las chicas dijiste que te encantaba salir de fiesta todos los fines de semana. O sea, eso sí, le eres súper fiel todavía. No le digo que soy fiel porque no lo he hecho hace rato, nos hicimos una vez. Claro. Pero en realidad sí, o sea, extrañaba esto, extrañaba salir. Más que de fiesta a la playa. Y como que venir aquí es como que, wow, algo tan relax, algo que no teníamos hace tiempo. Y obviamente poder estar acá disfrutando de esta manera diferente a lo que estábamos haciendo en Estambul es increíble. No sabes lo mucho que te agradezco que me hayas permitido la oportunidad de apreciar contigo esta belleza. Wow, No, wow. estoy súper agradecido que me acompañes. Qué lindo.
Podemos hacer la escena de Titanic, de palas. Vale. Bueno, hola a la gente de Panamá y Hola, hola a la México. gente de México. Tenemos una sorpresita hoy. Vamos a... algo Bastante que- cool, bastante cool. Muy cool. Yo no voy a mentir, tengo un poquito de miedo. Pero venimos Yo a no. divertirnos. Qué chula, ¿eh? Qué chula es. Chula, güey. Qué chulo tú estás. Gracias. Bueno, yo por mi parte, hablando de ex amores, de ex amistades, de todo el drama que hubo en la casa, pues nada, yo simplemente quiero mandar este mensaje a todas las personas en la casa. Empecemos una semana con cero drama, con el pie derecho. Creo que tenemos que seguir conviviendo todos y lo que más me gustaría es poder traer esta paz y esta relación que tenemos nosotros acá a la casa. Así que espero que así sea esta semana. Yo vengo con una actitud positiva y con muchas ganas de divertirnos esta semana en la casa de El Poder del Amor. ¡Todos! ¡Woo! Amor es una persona increíble, me cae muy bien, es una chica muy guapa. Yo la verdad se lo conté a ella y creo que lo van a haber visto en la entrevista que tuvimos antes o en las conversaciones que tuvimos teniendo aquí. Yo en realidad acabo de pasar por mucho tiempo en el que gasté mucha energía, hice muchas cosas en las que estuve como con la mente enfocada en eso. Y pues nada, ahorita mismo yo simplemente se lo dije a ella, yo quiero tomarme el tiempo para divertirme, para conocer a las chicas, para relajarme. Y de que ahorita, si me preguntas ahorita mismo con toda sinceridad, no estoy pensando en buscar una relación así de golpe, pero si llegara a pasar, ¿por qué no? Amor me parece una persona increíble, me cae muy bien, conectamos bastante y ¿por qué no en un futuro? O sea, ¿quién Claro, sabe? realmente este viaje fue como un... Hey, vamos a desestresarnos de todo lo que está Vamos pasando a en la casa. divertirnos. Vamos a divertirnos totalmente y totalmente fue así. Nos divertimos bastante. Realmente cuando ven el video de cómo nos la pasamos nosotros van a decir, Así yo que- quiero estar ahí totalmente y vaya, no sería nada nuevo. O sea, realmente esto está otro trip. Hicimos cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer. Visitamos un hotel increíble, 5 estrellas, all inclusive, que jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a visitar. Entonces, pues bueno, realmente esto está a otro nivel. A veces saber mucho también es un problema. Él no está preparado para una relación. Estoy aquí para ti, para hacerte reír. Sebastián estaba pidiendo ayuda para demostrar que era un juego, una parte de la estrategia, que Mare era parte de una estrategia personal. Hasta la semana pasada, Mare me daba todos los chances del mundo, hasta hoy. Tenemos una invitada, chicos. Si te dijera de entre todos los hombres que están acá, ¿a quién besarías? ¿A quién matarías? ¿Y con quién te casarías? Te besaría a ti, me casaría contigo, todos los mataría. Para poder sentir algo más por vos, tengo que pasar más tiempo con vos. Yo creo que se fijó en Reinier. ¡Más peligrosa que bonita! ¡Tóxica! Deja de atacarme. Yo te dije eso. Ustedes dos son muy buenos actores, maravillosos. ¿Es mi culpa? Es solo tu culpa, entonces retírate, papi. Retírese, papi. Te pido respeto. ¿Papel de víctima ahora, lo que estamos viendo o qué? Es Andreina en nuestra casa.
Yo no entiendo por qué todo lo que a mí me gusta, todo el mundo lo quiere tener. De ahí nos mandaron algo. Todos están arrepentidos. Eli como yo nos estamos dando la oportunidad de conocernos. Hasta el momento de ahora ha sido la mejor cita, la cita más linda que he tenido en ese cuarto rojo.